Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic de FMRCV. Link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 16. Bertolt permaneció sentado en silencio en la fría celda. Annie se quedó tumbada en la fría litera, mirando fijamente a la pared. Reiner se encontraba en una posición similar, solo que sentado en lugar de tumbado. Karina Joy preguntó: ¿Están bien, chicos? Ninguna respuesta. Te traje el desayuno. El chef estaba de buen humor hoy, hizo todo lo posible por no suspirar de frustración. Casi nunca decían nada. Dejó la cena junto a sus celdas y se marchó. Joy se detuvo al ver la figura junto a la salida. «Hola», gritó la mujer de la CIA. Joy dijo con cansancio: «Oh, no pensé que llegarías tan pronto. Los planes cambian. Hola, niños soldados». Joy se mantuvo al margen, observando a la mujer con recelo. Esa fue la reacción que la mayoría recibió en torno a los agentes de la CIA. De nuevo, ninguna respuesta. Con un bufido, la mujer de la CIA dijo: «Un buque de guerra de la Unión Mundial disparó contra el puerto». Joy notó que los niños se removían en sus asientos. La declaración había captado su atención. Por suerte, nadie de nuestro bando murió. Creo que estaban tanteando el terreno después de que Historia estableciera una zona de exclusión. El barco se hundió inmediatamente, por supuesto. Al observar las celdas, Karina notó que Annie era la que parecía más dispuesta a hacer una pregunta. La mujer de la CIA también lo notó y sonrió mientras decía: «Leonard, ¿tienes alguna pregunta?» Annie se quedó mirando en silencio, con la boca abierta antes de volver a cerrarla. «Bien. Mejor guarda tus preguntas para cuando termine». Joy frunció el ceño y dijo: «Señora, solo son niños». Ustedes, enfermeras, sí, son niños, y además son combatientes enemigos. Mantenerlos con vida no es señal de que el tío Sam esté siendo amable, ¿saben? No, teníamos una razón práctica para mantenerlos con vida». Se acercó a la celda de Annie. La chica retrocedió encogiéndose ante la mirada aparentemente amenazante de él. «Y esa razón está desapareciendo lentamente». Bertolt se estrelló contra su celda y dijo: «Déjala en paz». La mujer de la CIA gimió y dijo: «Tranquilos, ¿quieren? Saben que aunque quisiera, no puedo hacerles nada a ustedes, chicos, todavía». «Sí, Bertolt, ¿no lo ves? Ahora que nos hemos rendido, somos valiosos para las negociaciones», dijo Reiner. La mujer de la CIA sonrió. «Qué curioso que menciones eso, Braun. Porque, curiosamente, tu situación no se mencionó durante las negociaciones». «¿Qué?», tartamudeó Annie. Reiner no dijo nada. «Sí, es un poco gracioso, ¿sabes? Marley, o mejor dicho, la Unión Mundial, que, por cierto, parece haber convertido a Marley en su marioneta colectiva dadas las circunstancias, solo tenía una preocupación en mente: el estatus del fundador y nuestros planes para todos los eldianos. ¿Qué crees? No les gustan nuestros planes para mantener vivos a los malvados demonios eldianos. Así que, sí, esa pequeña trifulca que mencioné antes. Así es como empieza la guerra». Se acercó a la celda de Reiner. «¿Una guerra entre nuestros mundos, Reiner? ¿Oh, te lo imaginas?» «Seguro que te lo imaginas». Reiner resopló, gimiendo con disgusto. «¿Por qué se comportan así cada vez que quieren algo de nosotros? Vayan al grano de una vez, yo». «No, siéntense ahí y escuchen, verán, estoy seguro de que cuando ustedes tres derribaron ese muro, 5 años ¿Qué, 6 meses? 7? Personalmente, no me importa mucho, no tengo que preocuparme por un número tan alto de muertos en el día del juicio final, pero la cuestión es que ustedes vieron lo que sucede cuando se permite que un poder superior decida qué le sucede a una población civil, ¿no?» Silencio. Vio cómo los ojos de Reiner se posaban en el suelo. Con expresión de satisfacción, dijo: «¿Puedes imaginar toda esa destrucción, toda esa muerte y destrucción ocurriendo en tus ciudades de origen?» Silencio. «Vuestros barrios quedaron arrasados». Silencio. «Familias destrozadas, no se ataca a civiles», dijo Annie. «Oh, por supuesto que sí. Si se trata de nosotros o ellos, siempre damos prioridad a nuestra gente, y si hay civiles de por medio, pues qué lástima». «Annie, relájate, solo nos está torturando para que aceptemos lo que sea que exija en un minuto, solo», intentó decir Reiner. «No. No puedo soportar nada de esto, yo solo, quiero volver a ver a mi papá». «Pensé que esto terminaría rápido, sí», dijo la niña, cubriéndose la cabeza con las manos mientras estaba sentada en el suelo. La mujer de la CIA la observó por un instante.
Ella negó con la cabeza y dijo: voy a ir al grano, mocosos, dadnos toda la información posible sobre Marley, la Unión Mundial y cualquier otra cosa despreciable de este planeta olvidado por Dios, y os ofreceremos algún tipo de amnistía. Annie se puso de pie gritando: no me importa la amnistía. Solo quiero que mi padre esté a salvo. Quiero que salga de ahí, yo. Hijo, no estoy aquí para mimarte, y la verdad es que sacar a tus padres del infierno potencial en que se puede convertir Marley y cualquier otro país en los próximos meses es una quimera. No tenemos portaaviones ni buques de guerra para evacuar a tus padres, no tenemos las conexiones ni la red global para llevarlos a un país más seguro, estamos operando con lo que tenemos y lo que podemos traer de casa. Si las cosas hubieran dependido de nosotros, esta guerra no estaría ocurriendo. Si las cosas hubieran dependido de nosotros, ustedes, mocosos, habrían negociado y se habrían ido de aquí. Si sus líderes no hubieran tenido esa obsesión con el genocidio, ninguno de nosotros estaría aquí ahora mismo. Silencio. La mujer de la CIA se enderezó, se frotó los ojos un segundo y dijo: lo mejor que podemos esperar es un final rápido para la guerra, 1 o 2 batallas, preferiblemente lejos de las viviendas civiles. Eso no va a suceder. Reiner suspiró. Oh, bien, ¿por qué es eso? Reiner dijo: ¿te acuerdas de los Romanov, Bert? El adolescente más alto solo asintió en silencio, sin moverse de su sitio cerca de la puerta de la celda. Reiner gimió y dijo: menudo lío, los Romanov son un imperio al sureste del de Marley, te haría un mapa, pero, levantó las manos con exasperación. Entonces dijo: bueno, cuando conseguimos nuestros titanes por primera vez, tuvimos que ponerlos a prueba en combate, y convenientemente los Romanov invadieron un pequeño país no muy lejos de los estados germánicos, y no muy lejos de la frontera con Marley, así que, entramos. Hubo un momento de silencio. Por mucho que lo desearan, sus armas no podían superarnos. Los proyectiles antitanque eran, o al menos en aquel entonces eran todavía nuevos y en su mayoría experimentales. No tenían casi nada con qué atacarnos, así que en varias ocasiones intentaron tomar como rehenes a pueblos enteros. Se produjo un inquietante momento de silencio, ya que nadie habló. Reiner no tuvo que explicar lo que se había hecho a continuación, puesto que era perfectamente obvio quién había ganado la guerra. Reiner dijo: los civiles se interpusieron en el camino, o mejor dicho, se vieron obligados a interponerse en el camino. La mujer de la CIA finalmente dijo: ya veo, escudos humanos, genial, en la guerra no hay civiles, decían sus prisioneros, recuerdo haberlos oído una vez, un hombre desquiciado y balbuceante, llorando, suplicando, Bertolt dijo: fue a causa de esa guerra que la Unión Mundial ordenó la protección internacional de los civiles. No fue la primera ley, pero sí la primera en ser aceptada, por supuesto, excluye a los eldianos. Por eso es aún más importante ayudar a poner fin a esta guerra rápidamente, proporciónenos toda la información que puedan sobre el tema y les ayudaremos en lo que podamos. Luego, dirigiéndose a Annie, dijo: si de verdad te importa tu padre, te sugiero que nos des lo que necesitamos para acabar con la guerra rápidamente. Annie solo dijo: si supiera de una solución fácil, ¿no crees que ya te la habría dicho? La mujer de la CIA no dijo nada. Ella asintió con la cabeza a alguien que estaba detrás de Karina y varios hombres entraron con papeles. Ella se marchó. Karina Joy la persiguió diciendo: ¿y ahora qué? ¿De verdad te importan esos mocosos? Son niños. Les han lavado el cerebro. Necesitan terapia, si es que necesitan algo. Sí, estoy seguro de que les daremos mucho de eso suponiendo que ganemos, pero ¿qué vas a hacer? ¿Has oído alguna vez el dicho de que la historia la escriben los vencedores? Joy hizo una pausa y dijo: sí. Déjenme decirles ahora mismo que es una afirmación totalmente falsa. La historia la escribe quien la registra, pero algún cretino moralista de Silicon Valley. Diablos, de donde quiera que salgan cretinos moralistas, un día pensó que si la historia parece pintar a ciertos grupos bajo cierta luz, obviamente tenía que ver con algún tipo de prejuicio inherente o lo que sea que prediquen esos idiotas de California hoy en día. Soy, de Cali, eso explica por qué tus padres te pusieron el nombre de un personaje de Pokémon. La cuestión es que hay algo que el dicho la historia la escriben los vencedores acierta técnicamente, y es que un vencedor en una guerra puede determinar quién es castigado y quién no. Perdonamos a muchos científicos nazis y solo Dios sabe cuántos bastardos enfermos perdonamos en Japón, ¿por qué? No solo porque ganamos la guerra, sino porque, en última instancia, tenía una aplicación práctica.
Por eso estos chicos no van a ser ahorcados, por eso tenemos a varios asesinos de la antigua policía militar entrenando a los nuevos reclutas, y por eso gente como yo tiene trabajo. ¿Quieres ganar? Tienes que ensuciarte las manos. ¿No estás de acuerdo? No tienes por qué estarlo. Disfruta del segundo puesto. Salió por la puerta y se adentró en la luz del sol de la mañana. Karina dijo, deben de ser un placer trabajar con ustedes, los espías de la CIA. Si disfrutar de mi trabajo fuera una necesidad laboral, ¿estaríamos hablando ruso o solo estaríamos dirigidos por sociópatas? Y francamente, encendió un cigarrillo y se puso las gafas de sol mientras salía de la prisión. Prefiero que mi adicción a la nicotina esté bien con la mitad de las cosas que tengo que hacer. Gracias por la ayuda, enfermera Joy, siga así y estoy segura de que obtendrá esa insignia o lo que sea. La enfermera Joy se limitó a mirar fijamente mientras la mujer se marchaba. Se frotó la nuca y se quitó la gorra del ejército. Echó un vistazo a su alrededor. La ciudad de Shigansina ya estaba en pleno funcionamiento, como una base militar. Los edificios antiguos habían sido completamente desalojados, y el ejército y las empresas privadas que les prestaban ayuda ya se habían instalado en los edificios más nuevos, que probablemente se usarían para almacenar municiones. Y equipos médicos. Nos quedaremos sin personal si todo el planeta intenta lanzarnos lluvia encima. Mientras contemplaba el cielo al amanecer, no pudo evitar preguntarse qué estaría pensando el enemigo de ellos. Las bulliciosas calles de la ciudad portuaria de Liberio estaban abarrotadas ese día en particular. Eran casi exclusivamente hombres con trajes y sombreros típicos, sosteniendo periódicos, algunos con la boca abierta, otros con miradas de preocupación. Algunos llevaban sombrero, otros corbatas y chaquetas que probablemente no se habían lavado en mucho tiempo, otros ropas impecablemente cuidadas. Todos estaban claramente inquietos. Un niño pequeño presagió las preocupaciones de todos. Extra. Extra. Buque de guerra de Oriente Medio hundido por fuerzas enemigas en la isla de los demonios. La Unión Mundial insta a las naciones a movilizarse para la guerra. Gritó el muchacho por encima del murmullo de la multitud. Había mucho que escuchar. ¿No creerás que el rey Eldiano está planeando reconquistar su imperio? Preguntó un hombre. A estas alturas, ¿quién sabe? Respondió otro. 70 muertes, tan rápido, esos malditos demonios, murmuró alguien más. Nunca debimos haberles permitido quedarse con esa isla, dijo otro hombre, doblando el periódico y agarrando una pipa para fumar. Oh, ¿qué otra opción teníamos? ¿Tienes una solución para los millones de titanes colosales listos para aplastarnos? Y lo que no entiendo es cómo lo hicieron. No dice nada sobre titanes. Probablemente dedicaron tiempo a desarrollar diferentes superarmas. ¿Quién sabe de lo que son capaces esos demonios? Willy Tibur mantuvo su rostro oculto mientras caminaba por esas calles, con la mirada fija en el suelo mientras subía al discreto carruaje al final de la calle. Él siguió escuchando mientras la gente seguía hablando. La confianza no era precisamente alta. El deseo de eliminar la amenaza eldiana de una vez por todas siempre estuvo presente, pero ahora, ante la realidad de que todos debían unirse para derrotar a un enemigo al que tal vez no tuvieran ninguna posibilidad de vencer, una situación de todo o nada donde vivir o morir podría ser, literalmente, una probabilidad del 50%, la confianza no era alta en absoluto. Los avances en armamento y tecnología importaban pocos y el enemigo podía destruirlos antes de que pudieran utilizarlos eficazmente. ¿De qué servía que sus baterías y cañones pudieran disparar por encima de las montañas si el enemigo no solo podía sobrevolarlas fácilmente, sino también lanzar su carga con aún mayor precisión? No se trataba de un ejército alienígena con un tipo de arma específico diseñada para un tipo de guerra concreto. Nos guste o no, eran humanos con armas diseñadas para matar a otros humanos. Esa perspectiva era casi más aterradora que cualquier cosa que pudiera imaginar que los antiguos reyes eldianos del imperio pudieran idear. A medida que el carruaje lo alejaba de la multitud que murmuraba, se le escapaba la posibilidad de igualar las condiciones. Marley está iniciando un reclutamiento masivo para entrenar y movilizar a tantos hombres como sea posible, pero si la historia nos enseña algo, uno puede tener el mejor ejército del planeta y palidecer ante una fuerza más pequeña pero superior. Se habían transmitido historias sobre la tribu eldiana derrotando a la gran y antigua República de Marley. Las lanzas y las espadas eran completamente inútiles contra los titanes, ya que los gigantes devoraban o arrojaban fácilmente tanto a la caballería como a la infantería. ¿Podría ocurrir lo mismo ahora? Apartó ese pensamiento.
La pregunta que se planteaba a él y al mundo entero era, ¿cómo lograr que una fuerza superior alcanzara su nivel de eficacia en combate? Frunció los labios, observando los tenues rayos de sol matutino que entraban por la ventana casi completamente cubierta. Contempló las pintorescas casas de una de las ciudades portuarias más grandes de Marley. La gente seguía con su vida cotidiana como si nada hubiera cambiado. ¿Cómo es posible? Los edificios, relativamente juntos, fueron desapareciendo poco a poco y pronto se encontró en la estación de tren. Tras él se alzaban antiguas murallas medievales, un recordatorio de los cimientos sobre los que se había construido su sociedad hacía tanto tiempo. A pesar de ser de propiedad privada, la estación estaba completamente ocupada por su personal militar, armados con fusiles de cerrojo y bayonetas caladas. Los soldados permanecían atentos, en silencio, custodiando a una de las personas más importantes del mundo. Un segundo carruaje llegó un instante después, y su hermana bajó sin decir palabra. Nunca se puede ser demasiado precavido si el enemigo empieza a infiltrar espías. Saludó a su hermana sin decir palabra y, en pocos instantes, ambos estaban en el tren. El paisaje que se veía desde la ventana no tardó en transformarse, pasando de un desierto absoluto a prados y campos verdes y silenciosos. Liberio apenas se divisaba a lo lejos mientras el tren se dirigía hacia las cordilleras, alejándose de las costas, los pueblos y las ciudades que se divisaban en la distancia. Los pájaros salían volando de los árboles jóvenes y los robles al paso del tren. La vista al ascender la montaña le recordó la inmensidad del mundo. Vasto y libre, tal fue el resultado de un siglo de paz en un mundo sin el imperio eldiano. Ahora la gente podía desarrollarse y crecer libremente sin la amenaza de ser devorada. La exploración había florecido, los hombres podían perseguir sus sueños y el antiguo régimen autoritario había desaparecido. La tecnología ya no estaba reprimida y las razas ya no temían la exterminación. Bueno, no todas las razas, los eldianos seguían siendo odiados sin reservas en el planeta, y si bien la tolerancia estaba echando raíces en la civilización humana, Will sabía muy bien lo difícil que sería sanar las cicatrices de 1000 años de opresión. Reflexionó sobre ello mientras el tren continuaba su camino sin interrupciones hacia la finca de Tibur. El salón principal estaba en silencio. Como si la habitación misma fuera una aspiradora que absorbiera todo tipo de sonido y lo engullera. La familia Tibur permaneció sentada en silencio. Uno podría confundir la escena con una de oración. La casa estaba decorada sin duda como una iglesia famosa, con suaves cortinas blancas que cubrían las ventanas mientras la luz del sol iluminaba las decoraciones doradas de la mansión. Los miembros de mayor edad leían los libros proporcionados por los hombres de otro mundo con una expresión sombría e inexpresiva en sus rostros curtidos. Rostros marcados únicamente por la existencia cansada y llena de culpa del siglo pasado. Emociones enterradas y ocultas por el peso de la responsabilidad de la familia Tibur. La paz mundial no fue una hazaña fácil de lograr, pero mantenerla, eso solo ya era suficiente para provocar pesadillas a cualquier hombre durante 5 vidas, pero hacerlo después de la caída del imperio más destructivo, más extenso y más aterrador de la historia de la humanidad. Al menos en ese mundo. El hombre más anciano dejó el libro con mano temblorosa pero aún firme. En cierto modo, los horrores de los últimos 100 años lo habían debilitado y fortalecido a la vez. Luego se volvió hacia Willy y, con voz cansada, dijo, se parecen más de lo que jamás hubiéramos imaginado. Willy se limitó a asentir cortésmente. La mujer de mayor edad asintió, dejando el libro a un lado junto con sus gafas de lectura. Un hombre algo más joven dijo, son arrogantes en algunas de sus afirmaciones, dicen haber erradicado varias enfermedades aquí, pero las enfermedades aún existen en ese mundo. Dicen vivir en la era más pacífica de su historia, pero es evidente que todavía se libran guerras, están orgullosos de sus logros y los usan para ignorar sus defectos. El hombre más anciano dijo, pero no carecen de mérito. Son más avanzados que nosotros. Eso es evidente, y ellos lo saben. Ya les hemos declarado la guerra y la han aceptado, casi sin pensarlo 2 veces, al parecer, el hundimiento de ese buque de guerra es prueba suficiente de que aún podemos perder. Se hizo el silencio por un momento mientras se asimilaba la declaración. La mujer más anciana preguntó, ¿cuántos murieron cuando hundieron ese barco? 47 hombres valientes. Los periódicos, claro, destacan que hubo 70 bajas para ganar apoyo, respondió Willy, echando un vistazo a un periódico sobre la mesa, cuya portada mostraba una fotografía del barco hundido. Sus familias recibirán una compensación, como en el caso del enemigo. Se produjo un momento de silencio tenso.
Mientras que las demás naciones ya habían tomado su decisión, la familia Tibur aún no había decidido la suya. Pero no cabía duda de cuál era su postura. Debemos luchar, fue la decisión final. Era un hecho poco conocido que el antiguo rey del Imperio Eldiano había hecho un voto renunciando a la guerra. La culpa por los milenios de atrocidades y crueldad contra las razas que el antiguo Imperio Eldiano consideraba inferiores lo sumió en la depresión y el deseo de acabar con todo. Decidió llevarse a parte de su pueblo, esconderse tras muros construidos por titanes y establecer un reino ermitaño mientras el Imperio Eldiano se derrumbaba desde dentro, permitiendo el surgimiento de nuevas naciones, libres del dominio de los titanes. Era un hecho aún menos conocido que la familia Tibur le había ayudado precisamente en ese empeño. Durante siglos, el Imperio Eldiano oprimió a pueblos de todo el mundo. Hemos logrado mejorar gradualmente la posición de los súbditos de Ymir ahora que la dinastía Fritz ya no tiene influencia en los asuntos mundiales, pero debemos esforzarnos al máximo para impedir que el enemigo restablezca el Imperio Eldiano. Dijeron que otro Imperio Eldiano no les conviene, dijo Tibur haciendo un gesto. El hombre más anciano resopló, asintiendo hacia el libro transcrito. Sus colonos americanos decían no tener interés en matar a los nativos. Sus nacionalsocialistas afirmaban no tener interés en otro imperio germánico, su propia historia los desenmascara como los mentirosos que son. De forma similar a como Marley afirmaba tener poco interés en fundar un imperio, o a como la Alianza de Oriente Medio quería ser amable con su minoría eldiana. Nosotros, los humanos, somos expertos en mentir, hijo mío. Entonces habló la mujer de mayor edad. Y aunque dijeran la verdad, el riesgo es demasiado grande. Estábamos a las puertas de un mundo pacífico, las guerras habían sido escasas y de pequeña escala. La tecnología armamentística había avanzado hasta el punto de que los titanes eran prácticamente inútiles en combate, y entonces tuvieron que llegar y arruinarlo todo. Peor aún, si es cierto, y el titán fundador está en manos de alguien que no es el rey, nadie habló. Entonces nuestra civilización podría ser aplastada por una estampida apocalíptica, y poco podríamos hacer al respecto. La familia Tibur siempre había actuado con la certeza de que la voluntad del antiguo rey eldiano impediría que cualquier poseedor del fundador actuara, incluso en defensa propia. Por eso aprobaron la misión de Marley de recuperar el fundador. Aunque la civilización amurallada fuera completamente aniquilada, el rey jamás tomaría represalias debido al voto que renunciaba a la guerra. Pero ahora, Willy, eres nuestro representante. Adelante, inspecciona las naciones, todos debemos unirnos aquí ahora, de lo contrario, comenzó el hombre más anciano antes de quedarse en silencio. Lleno de determinación, Willy se puso de pie y se acercó al anciano. Se arrodilló, besó la mano derecha del hombre y dijo, me aseguraré de que se haga todo lo posible para detener la amenaza eldiana. El sol de la mañana brillaba afuera mientras Lara observaba a los niños jugar. Su rostro jamás delató ninguna emoción. Cuando uno de los niños más pequeños empezó a tirar del pelo de su hermana, a ella le bastó con mirarlo para que el niño supiera inmediatamente que debía parar y disculparse. Lentamente, echó un vistazo hacia atrás, a la finca de Tibur, y vio a Willy marchar. Ella no preguntó nada mientras el hombre se acercaba a uno de los vagones y entraba, dándole algunas instrucciones al conductor. Los caballos, obedientemente, tiraron del carro alejándolo de la finca y sacándolo a través de las vallas y puertas enrejadas que rodeaban la casa de la familia Tibur. Escuchó a una de las chicas mayores decir, ¿papá se va otra vez? ¿Tan pronto? Lara no habló. Zeke Yeager bajó tranquilamente del barco y se dirigió al puerto de Liberio. La gente que se encontraba en los alrededores hablaba más alto de lo habitual, prestando menos atención a los buques de guerra atracados y más a cómo era posible que armas tan avanzadas hubieran podido ser derrotadas con tanta facilidad. Él los ignoró. Como portador del titán bestia, era capaz de destruir esos buques de guerra por sí solo. De hecho, si le hubieran dado los proyectiles adecuados, habría podido hundir una flota entera de esas malditas naves. Lo aterrador era que el enemigo era capaz de causar tal daño sin el poder de los titanes. Eso es lo que un siglo de desarrollo humano sin restricciones le hace a un mundo sin titanes, la gente lo ignoraba por igual mientras él seguía caminando por las calles abarrotadas y los senderos pedregosos. Arrugó el trozo de papel que tenía en la mano y lo tiró al suelo. Intentó reprimir el recuerdo de la orden, pero la escuchó entre las conversaciones de los civiles. Entonces es cierto que van a introducir un draft. Creo que es solo para la población eldiana, no, he oído que se aplica a todo el mundo. Bien. Todos debemos colaborar si queremos salir victoriosos. Ah.
¿Y qué vas a hacer tú, gordo? Puedo trabajar en una fábrica. No, no, los eldianos tienen la culpa. Que expíen sus pecados del pasado. Zeke giró hacia un callejón y, en cuanto desapareció de la vista, golpeó la pared con el puño. Solo se mantuvo sereno por un instante. Inmediatamente volvió a arremeter contra el pobre muro de piedra, destrozándose los nudillos mientras resoplaba y trataba de no gritar. Todo lo que he hecho ha sido en vano. Hartos de todo, se golpeó la frente contra la pared con tanta fuerza que les dolió. Respiraba con dificultad mientras sus heridas sanaban rápidamente y poco a poco se recomponía. Interiormente, sin embargo, estaba completamente angustiado. Si alguien notó su tormento interior, no lo mencionó mientras se acercaba a la zona de internamiento eldiana de Liberio. La enorme puerta que tenía delante le hizo imaginar brevemente cómo sería esa puerta que conectaba su mundo con otro. Los dos caballeros mayores que estaban junto a la entrada lo saludaron con la mano, sonriendo mientras el más gordo decía: «Entonces, señor Yeager, ¿alguna buena noticia?» Zeke esbozó una sonrisa forzada, apartando la mirada mientras decía: «Lo siento, pero no tengo ninguna que pueda compartir ahora mismo». «Oí que estabas cerca del barco que hundieron», dijo el más delgado. «Oh, la verdad es que no puedo decir mucho al respecto, yo tampoco lo vi suceder». «Ah, claro, escuche, señor, la señorita Brown es». Zeke se quedó paralizado al oír el nombre de la mujer. Tragó saliva y dijo: «Gracias, me aseguraré de hablar con ella». El hombre solo asintió con la cabeza cuando Zeke entró. Fue una situación extraña con los guardias. A pesar de su posición, la mayoría de los guardias, según recuerdo, fueron increíblemente amables con los eldianos que mantenían separados del resto. Como si el simple hecho de convivir durante tanto tiempo ayudara a aliviar las tensiones entre las personas. Para cualquier analista competente, esto sería una señal de que las relaciones entre estos grupos podrían mejorar. ¡Qué broma! Entró en la zona de internamiento. Los únicos eldianos que había a su alrededor eran unos niños pequeños que jugaban cerca. Señor Yeager. Zeke hizo todo lo posible por resistir la tentación de cerrar los ojos con fuerza y no hablar, en lugar de forzar que su sonrisa y su actitud amigable permanecieran. Karina Brown era, a todos los efectos, una buena madre eldiana. Ella le había enseñado bien a su hijo la historia del imperio eldiano, sembrando en él la semilla del remordimiento y la comprensión de que todos los eldianos de Marley tenían el deber de expiar los pecados de sus antepasados. Su expresión de preocupación hablaba por sí sola cuando Zeke se acercó a ella. «Karina. ¿Cómo te sientes?» Estoy bien, pero, ¿has tenido noticias de Reinero de los demás?» «Las noticias del ataque Y. Todo lo que ha pasado últimamente». Zeke dejó que su sonrisa se desvaneciera ligeramente. «Está vivo», dijo simplemente. «Pero», preguntó, esperando malas noticias a juzgar por el temblor de sus manos. Zeke echó un vistazo a los niños que jugaban cerca. Parece que los guerreros fueron capturados por este nuevo enemigo, desafortunadamente, no tengo detalles sobre su situación actual. Lo único que sé es que, al parecer, están vivos. Karina Brown contuvo el aliento, forzó una sonrisa y dijo: «Gracias, señor Yeager». Zeke solo asintió, dejando que la mujer se marchara, muy probablemente a llorar a solas. No era apropiado mostrar el dolor en público. No está allí. En ese momento no. Se preguntó brevemente si ella, como tantos padres de guerreros eldianos, se arrepentía de haber presionado tanto a su hijo. Francamente, no le importaba. Tenía problemas más importantes de los que preocuparse. «Pieck, realmente espero que te den más detalles, de lo contrario». Pieck Finger estornudó. El oficial de inteligencia le entregó un pañuelo. «Gracias, comandante». La sala de inteligencia estaba oscura y polvorienta mientras otros dos hombres colocaban las pocas fotografías sobre los paneles. El comité de inteligencia de Marley era, a todos los efectos, el mejor del mundo. En la práctica, ellos también estaban desconcertados. Pieck echó un vistazo a la primera fotografía del tablero. Una fotografía en blanco y negro, tomada desde un buque de guerra, mostraba a varios de los soldados del otro mundo deambulando por los muelles, con la playa cercana llena de rocas afiladas. El comandante dijo: «Esta es probablemente la mejor imagen que tenemos de sus hombres, uniforme, casco, fusiles, no muy diferentes de nuestros propios soldados. El problema es que, bueno, no tenemos ni idea de lo potentes que pueden ser sus armas». «Sabemos que hundieron fácilmente un acorazado con sus aviones», dijo un hombre. «Nosotros también podríamos. El problema es la velocidad con la que reaccionaron».
Tendríamos que depender de nuestros propios buques de guerra para impedir que una flota enemiga bombardeara nuestras costas, pero ellos usaron sus aviones para hundir a esos pobres desgraciados en cuestión de segundos. Nuestros dirigibles necesitarían varios intentos para lograr un impacto tan preciso, y con el fuego antiaéreo de sus cañones. Jamás nos arriesgaríamos a eso, dijo el otro. Pieck no dijo nada, mirando fijamente las otras fotografías. Todas las playas de la isla de Paradis. Los hombres continuaron. Esto significa que, en teoría, podrían hundir cualquier intento que hagamos de desembarco. Los desembarcos, en general, podrían quedar descartados, tanto por mar como por aire, dijo el comandante, aparentemente derrotado. Luego, dirigiéndose a Pieck, dijo: pero el titán carro es capaz de permanecer sumergido durante largos períodos de tiempo, ¿no es así? Ella sonrió cortésmente y dijo: no exactamente. Mi titán, por desgracia, no es un submarino, pero su hocico más largo me permite permanecer sumergida durante un tiempo. Supongo que podría colar hombres en algunas de estas playas sin ser vista. Pero ni siquiera eso es una garantía después de lo que pasó ayer. Pueden encontrarnos con sus aviones, y si suponemos que nos llevan 100 años de ventaja, ¿quién dice que no pueden vernos perfectamente desde tan alto? Los demás asintieron. Vale la pena intentarlo. Si logramos enviar un equipo a la isla para que nos informe, Pieck asintió. ¿Estaría el alto mando dispuesto a arriesgar otro titán? Ya perdimos 4 de ellos de un solo golpe. Los titanes no serán el futuro de la guerra después de esta guerra, suspiró el comandante. Nadie habló. Pieck asintió y dijo: es cierto, incluso nosotros, los cambiaformas de titanes, tenemos nuestras limitaciones. Desde luego, no puedo hundir un acorazado tan rápido, no sin las armas adecuadas. Observó con atención la fotografía de los hombres de otro mundo. Pero la señorita Pieck sigue siendo útil. Y vamos a tener que aunar todos nuestros recursos si queremos ganar esta guerra. Los hombres asintieron. Pieck preguntó: ¿estamos planeando una estrategia defensiva? El comandante frunció los labios. Comandante. Es complicado. Magar reprimió el impulso de intervenir cuando el embajador de Oriente Medio terminó su frase, sabiendo perfectamente que el general Calvi diría lo que pensaba. La ofensiva es la única manera de detenerlos. De lo contrario, se extenderán incluso a pequeñas partes de nuestros países y movilizarán a la población eldiana. Una estrategia defensiva, en el mejor de los casos, solo retrasará lo inevitable. Debemos detenerlos aquí ahora. Gritó el general Ahmed Ibrahim Osman a todo pulmón. Desde la distancia, el hombre podría ser fácilmente confundido con obeso. Sin embargo, Magar sabía que todo era músculo. A Calvi realmente no le importaba. Tienes razón, pero esta idea de utilizar a los eldianos como carne de cañón no es del todo factible. Oh, no intentes argumentar en contra, te hemos visto usar a los eldianos de la misma manera. Los soldados eldianos se entrenan igual que nuestra infantería, usan las mismas armas y las mismas tácticas. Sí, los enviamos a las zonas más peligrosas del campo de batalla, como haría cualquier oficial aquí. Pero sugieres que obliguemos a los civiles a servir de escudos humanos, no de soldados, dijo Calvi con el tono tranquilo, cansado y casi aburrido que el anciano general siempre empleaba. Sí. ¿Y? Eso podría desencadenar una revuelta, era la respuesta tranquila, cansada, casi aburrida, que el anciano general siempre utilizaba. El general de la Alianza de Oriente Medio frunció ligeramente el ceño, pero el embajador se apresuró a hablar. Así que también utilizamos a los que intentan rebelarse. De todos modos, tenemos más titanes para usar. Calvi suspiró y dijo: solo ha pasado un día, señor, ¿no puede usted hablar de esto con sus otros generales? General Calvi, las hostilidades que existieron entre nuestras dos naciones importan poco ahora que los demonios eldianos se alzan de nuevo para amenazar nuestro sustento. ¿Acaso su tolerancia hacia los demonios le ha hecho olvidar sus acciones pasadas? Tanto Magar como Calvi reprimieron el impulso de reprender al hombre. A diferencia de la mayoría de las naciones del mundo, Marley permitía cierto grado de tolerancia hacia su población eldiana. Era la única nación del mundo, aparte de Paradis, donde los eldianos podían al menos aspirar a vivir una vida relativamente normal. ¿Y por qué no habrían de hacerlo? Mientras se mantuvieran al margen y no intentaran arruinar la vida de los demás, ¿no era al menos justo permitirles cierto grado de existencia? ¿No era que Marley hubiera olvidado o perdonado sus pecados pasados?
Los recuerdos de las masacres y las horribles atrocidades cometidas en el pasado se les recordaban con fuerza y dolor a todos los niños marleyanos, inculcándoles desde su nacimiento si era posible, para que supieran que jamás debían confiar plenamente en un eldiano. Pero, ¿acaso no eran también ellos individuos que podían cumplir alguna función? Según el resto del mundo, la respuesta fue un rotundo y perturbadoramente definitivo no. General. Exigió el hombre. Calvi gimió y dijo. Todo esto es muy problemático, hable primero con sus líderes. Todavía tenemos nuestras órdenes y planes que revisar, estoy seguro de que usted también. Aún estamos en la fase de planificación de esta guerra, señor. Necesitamos tiempo para elaborar una estrategia genuina contra semejante enemigo, y cualquier cosa que discutamos aquí sería, en el mejor de los casos, especulativa. Todavía no hemos tenido noticias de los estados germánicos ni de los Romanov, todas las naciones del mundo se reunirán aquí, así que, por favor, intente guardar sus planes para esas reuniones, ¿de acuerdo? El hombre dijo con voz sombría. General Calvi, esta será la guerra final por el destino de la humanidad, ¿no es así? Calvi simplemente se encogió de hombros. General. Protestó el hombre. Magad dio un paso al frente y dijo. El liderazgo militar de Marley no es tan ágil ni tan dinámico como el de sus ejércitos de Oriente Medio. Somos una fuerza centralizada con una doctrina de batalla establecida, no varias naciones con sus respectivos ejércitos fusionados en uno solo, con tácticas y estructura de mando ya separadas. Esto significa que no podemos tomar decisiones con tanta rapidez ni permitirnos tanta flexibilidad. Disculpen las molestias. El hombre resopló y dijo. Por supuesto que no, lo que me preocupa es la aparente negativa de su líder a aceptar lo que es necesario desde el principio. Calvi solo dijo, haré lo que me digan. ¿Les basta con eso para callarse, malditos laméculos? El general de Oriente Medio se estremeció ante el insulto. Tú, claramente no. Permítame recordarle entonces que su alianza nos enviaba refugiados eldianos, algunos terroristas, algunos civiles. Nos han causado muchos problemas en los últimos años y, de no ser por ese portal en Paradis, no nos veríamos obligados a formar esta alianza de conveniencia. El general Osman se burló. No. Masacraríamos a tu nación tecnológicamente inepta de tal manera que, incluso si perdiéramos, Marley jamás se recuperaría y la humanidad estaría finalmente un paso más cerca de liberarse del azote eldiano, replicó el general con veneno en cada palabra. Calvi no dijo nada. El embajador, al ver que la reunión no estaba resultando productiva, se limitó a decir, todos sabemos lo que hay que hacer. Dudar ahora solo nos llevará a la esclavitud. Pero si necesitan tiempo para organizarse, lo entendemos. Nadie habló, aunque parece haber cierto consenso sobre la última nota. Satisfechos, los representantes de la Alianza de Oriente Medio dijeron, buenos días, general. Calvi saludó con un gesto perezoso mientras el hombre se daba la vuelta y salía de la oficina, cerrando la puerta tras ellos. El general Osman le dirigió una mirada fulminante al cerrar la puerta. Magad suspiró. Calvi preguntó, ¿tecnológicamente ineptos? Aquí vamos, Magad declaró. Izuru está sin duda a la vanguardia en tecnología aeronáutica, y si hacemos caso a los rumores, esto también se aplica a las armas antitanque de la Alianza de Oriente Medio. El resto del mundo desarrolló mejores armas mientras nosotros dependíamos de los titanes, general. Si hubiéramos entrado en guerra, ¿quién sabe qué habría pasado? Calvi gimió y dijo, las cosas eran más fáciles así, ¿no? La habitación quedó en silencio por un momento mientras ambos hombres reflexionaban. Magad preguntó, ¿cómo están recibiendo los demás jefes militares la decisión de la Unión Mundial de ir a la guerra? Como era de esperar. Algunas disputas sobre la organización de las tropas, mucha bravuconería y una falsa confianza en sí mismos para evitar que los periodistas sembraran el pánico, luego, con un suspiro, dijo, ¿por qué tenemos que hacernos esto a nosotros mismos? Nos las arreglábamos bien por nuestra cuenta. Magad dijo, Yeager incluso tenía una teoría sobre una posible forma de eliminar a los titanes de la faz de la Tierra si adquiríamos al fundador, ambos hombres parecían decepcionados. Calvi miró el reloj de la pared y se puso de pie, exhausto, mientras se ajustaba la corbata. Bueno, haz lo que tengas que hacer, Magad, yo también tengo que hacer mi parte. Buena suerte, señor. Gracias, probablemente lo necesite. Se detuvo en la puerta. Dirigiéndose a su subordinado, Calvi preguntó, Magad, eres un tipo bastante progresista, ¿cómo crees que son? Señor. Esos, hombres de otro mundo. La tecnología para hundir un acorazado entero de un solo disparo, ¿cómo crees que son?
Ben, si crees que esta situación es remotamente comparable a la de Israel y Palestina, dijo el analista político en voz alta. Yo diría que es comparable a Israel y Palestina porque, el otro comentarista político interrumpió con firmeza antes de ser interrumpido a su vez. Oh, allá vamos, porque, Hassan, porque ambas naciones están rodeadas de otros países que desean la aniquilación total de la raza que vive en ellos. Ambas naciones tienen derecho a defenderse, y mientras Paradis no pueda defenderse, deberíamos ayudarla en su defensa. Por Dios. Son la puerta a otro mundo. Pensaba que ustedes, los derechistas, estaban a favor de un gobierno pequeño, ¿están de acuerdo con que el presidente impulse un mayor gasto público de esa manera? Oye, la administración anterior, caballeros, por favor, ¿podemos retomar el tema? Intentó decir el moderador del debate. No, lo siento, pero Ben está absolutamente eufórico ante la idea de que nuestros soldados, los soldados estadounidenses, sean arrojados a otra guerra interminable porque eso impulsará el complejo militar industrial, ¿verdad? ¿Guerra eterna? ¿De qué estás hablando? Sí, Ben, otra guerra sin fin. ¿Sabes? Lo que tenemos ahora mismo en Oriente Medio. Esa guerra sin fin. Y mira, entiendo que quieras defender a un grupo de personas, de verdad que sí. Pero esta vez no nos enfrentamos a toda una población regional como en Oriente Medio, nos enfrentamos a una población global que, seamos sinceros, solo quiere vengarse del imperialismo del pasado. No estoy de acuerdo con dejar a esta gente indefensa, de verdad que no, pero la cantidad de esfuerzo que estamos dedicando. No nos hemos retirado de Afganistán, estamos arrastrando a la OTAN a esto, hay rumores de que Rusia está intentando convencer a tu imbécil del despacho Oval para que se sume al acuerdo de Arrowhead, como cuando las administraciones anteriores prometieron a los rusos más flexibilidad si se mantenían al margen de los intereses estadounidenses. No me gustaba entonces, y no me gusta ahora. Yo tampoco. El problema es que realmente no tenemos una mejor opción. Dejar a Rusia a raya nos permite a todos destinar más fuerzas a la región más allá de la puerta, a la vez que conservamos fuerzas suficientes para desafiar a otros enemigos, incluida esta autoproclamada Unión Mundial. Pero si tienes una solución mejor, estaré encantado de escucharla. Hay muchas soluciones, como la desescalada. ¿Cómo diablos se puede calmar esta situación? Esta imitación de la ONU está exigiendo un genocidio. Bueno, podemos empezar por no vender armas a los eldianos. Si vieran que somos más neutrales, tal vez estarían más dispuestos a decir oye, tal vez esta gente no sea tan mala y no estaríamos enfrentando una guerra inminente. Claro que sí, Hassan, porque la política de apaciguamiento ha funcionado de maravilla en el pasado. Así fue. La política de apaciguamiento les dio a los aliados mucho más tiempo para prepararse para una invasión alemana, no fue así. De hecho, fue la política de apaciguamiento y la negativa a comprometerse con un ejército fuerte lo que permitió a Alemania no solo rearmarse rápidamente mientras Francia y Gran Bretaña permanecían al margen, sino también a Japón comenzar a conquistar territorios por todo el Pacífico. Se necesita un ejército fuerte para desafiar a los tiranos, no la política de apaciguamiento. Ben, si la alternativa es la guerra más sangrienta de la historia del siglo XXI, entonces sí, diría que al menos deberíamos considerar un poco más de política de apaciguamiento. Claro, ¿por qué no apaciguar a un régimen tiránico y permitir un genocidio como el que los turcos cometieron contra los armenios? Oh, no puedes compararte. El general Connor cerró la pestaña donde se estaba reproduciendo el debate en directo y se frotó los ojos. Parker dijo. Escuché que los franceses tuvieron un debate similar en sus grandes cadenas de televisión el otro día. Sí, la gente tiene opiniones. ¿Quién lo diría? Tiene razón en que esto se convertirá en otro Afganistán. En cuanto a Arrowhead esté en pleno funcionamiento, tendremos aquí una importante base de la OTAN. Diablos, puede que acabe pareciéndose más a Siria si Rusia hace lo que mejor sabe hacer. Connor gimió y dijo, los rusos, me encanta y me disgusta que el presidente los haya incluido en el plan. Bueno, un comodín es un comodín, y a pesar de la oposición, creo que la mayoría de la gente apoya la defensa de Paradis, aunque con cierta reticencia. Aún así, ¿en qué punto estamos con este asunto de Dinah Yaher? Parker le mostró el documento y le dijo, el problema ahora mismo es lo poco que sabemos. De hecho, no tenemos una forma real de probar que estos caminos existen. Sabemos que algo, fuera de lo común, está sucediendo, pero no podemos probarlo realmente, e incluso si fuera cierto, ni siquiera Dinah lo sabe con certeza. Ambos oficiales permanecieron sentados en silencio.
Por un instante, el único ruido que se escuchó fue el del bajo que seguía expandiéndose hacia el exterior. Parker finalmente dijo: la posibilidad de que Eren conozca el futuro, sí, no es un panorama alentador. Si es cierto, solo genera más preguntas. ¿Se puede cambiar? Si no, ¿está todo lo que hacemos predeterminado o es que Eren solo está recibiendo recuerdos de eventos que ya ocurrieron y que habrían ocurrido porque ya lo sabíamos? O tal vez este personaje de Ymir, si realmente controla lo que hacen los titanes desde el principio de su existencia, ¿por qué no hacer algo más? ¿Dioses locos? Si es así, ¿cómo podemos llegar hasta ella? Connor dijo: bueno, hay una posible manera de llegar a ella, y es experimentando con Dinah y Eren. Si ponemos a Eren en contacto físico con Dinah y Ager, que es de sangre real, entonces tal vez podamos obtener más información. O destruir el mundo. Si ponerlos en contacto forma parte del plan de esta otra Ymir, y su plan implica destruirlo todo con los titanes de las murallas, no podemos detener a todos esos titanes de las murallas con lo que tenemos. Podríamos ralentizarlos, claro, pero necesitaríamos varias ojivas nucleares para detener a un número así. ¿Cuál era la estimación? Casi 600.000 como mínimo. Suponiendo que todos sean del mismo tamaño, lo cual, hasta ahora parece ser así, silencio de nuevo. Finalmente, Connor dijo: entonces no podemos dejar que entren en contacto, ¿verdad? Quizás, lo que necesitamos ahora es información, y presumiblemente, aún podemos ganar esto sin recurrir a ella. ¿Verdadero? Lo cual me recuerda, ¿cómo estamos en los equipos de reconocimiento e inteligencia? Bien, ¿qué sabemos exactamente? Preguntó en voz alta el agente de la CIA. La sala quedó en silencio mientras los agentes especiales permanecían sentados, algunos frotándose el cuello, otros conscientes de que era mejor esperar a recibir la información que dar una respuesta a medias. Levi se concentró en el reloj de bolsillo que llevaba en la mano, mientras Petra tomaba notas diligentemente, echando un vistazo de vez en cuando a los diferentes agentes con los que trabajarían. Diría que no exactamente, pero la verdad es que estamos un poco a oscuras con algunas cosas y para nada a oscuras con otras, pero repasemos, señaló las fotografías tomadas por los drones y aviones que habían espiado a la flota de la Unión Mundial, que se extendían de horizonte a horizonte, y el proyector amplificó obedientemente su tamaño para que toda la sala pudiera verlas con claridad. La Unión Mundial posee una variada flota de buques de guerra, todos ellos aparentemente acorazados de la época anterior a los Dreadnoughts, sin portaaviones ni submarinos detectables. Lamentablemente, las banderas no representan a ninguna nación de la historia mundial. Alguien murmuró: Marley tiene una maldita almeja en su bandera, sí, y Mozambique tiene un AK-47 en su bandera. Ustedes, los estadounidenses, deberían poner un AR-15 en la suya. ¿Deberíamos, no? Levi se aclaró la garganta. Los hombres guardaron silencio. El agente de la CIA reprimió un suspiro. La incertidumbre ponía nerviosos a todos, y en ese momento estaban metidos hasta el cuello, metafóricamente hablando. Pero tuvieron que seguir adelante. Continuó. Cierto, no todos estos buques de guerra son iguales. Algunos ni siquiera tienen cañones y parecen estar tripulados por unas pocas posiciones de fusileros, troneras para ametralladoras aquí y allá, nada que pueda competir con nuestras armas de mayor alcance, pero sin duda algo a tener en cuenta. Pasó la diapositiva, una foto de los embajadores de la Unión Mundial relevando a la flota. Estos son los embajadores y representantes que hablaron con nuestros representantes y embajadores la semana pasada. Cabe destacar a la señorita Kiyomi Aumajito. Ella y su clan son nuestra clave para futuras operaciones en el continente. Petra tragó saliva al oír la palabra mudarse al continente. ¿Sería eso siquiera posible? Al mirar a su capitán, se sintió gratamente decepcionada al comprobar que, incluso ahora, su expresión impasible no delataba miedo ni emoción. El agente de la CIA dijo: ahora tenemos algunos voluntarios de las Fuerzas Terrestres de Autodefensa de Japón. Estaban trabajando en un operativo de seguridad para la embajada japonesa que se está estableciendo aquí y, gracias a su entrenamiento en reconocimiento, nos ayudarán a abordar sus buques de guerra, y desde allí seremos transportados secretamente a la ciudad portuaria de Liberio. La foto en la pantalla cambió de nuevo, mostrando ahora una fotografía en blanco y negro de una ciudad que parecía estar en el mar Mediterráneo. A partir de ahí, bueno, empezaremos a jugar a largo plazo. No tenemos ni idea de cuánto tardará la Unión Mundial en invadir, ni siquiera tenemos información precisa sobre su capacidad de despliegue, pero, sospechamos que ocurrirá pronto. Demasiado pronto. Probablemente antes de que Arrowhead esté siquiera en funcionamiento. Levi suspiró. Nadie habló.
Correcto, por eso nuestra estrategia se centrará en riesgos bajos y grandes recompensas, igual que antes. Nos mezclaremos con la población civil, transmitiremos información aquí y, cuando sea necesario, realizaremos sabotajes. Todos asintieron con la cabeza. Por supuesto, no sabemos cuánto tiempo llevará, pero estamos comprometidos con esto a largo plazo, nos guste o no. Tras discutir algunos detalles más, los soldados fueron despedidos. Mientras caminaba tras Levi, Petra preguntó, ¿vas a elegir a 2 soldados más para que nos acompañen a él y a mí? Levi guardó silencio por un momento. Finalmente dijo, necesitamos a alguien que sepa manejar las armas y que sea lo suficientemente discreto como para no llamar la atención sobre nosotros. Entonces los cadetes del 104. Suena tan bien como podemos esperar por nuestra parte. La mayoría ya han participado en combate y tienen algo de entrenamiento para pasar desapercibidos, además, deberían poder prescindir de un par de ellos. Mientras varios tanques se alejaban en la distancia, Levi dijo, sin embargo, creo que será mejor que dejemos al trío de Shiganshina aquí, no queremos que se pierdan de vista del mando. Petra frunció los labios. Capitán, ¿es cierto que Eren puede ver el futuro? Sin duda es una teoría, y si esto de que Ymir controla a los titanes a través del tiempo es cierto, entonces sin duda explica algunas coincidencias extrañamente sospechosas, ¿no? Entonces, ¿vamos por un camino preestablecido? Levi solo dijo. Erwin no lo creía así, y yo tampoco tengo motivos para creerlo, en el peor de los casos, nos enfrentamos a algo con lo que tendremos que convivir. Petra asintió y lo siguió. Luego dijo, la chica de la granja era una de las que mejor disparaba, ¿no? Marco miraba petrificado como Sasha devoraba la ración de combate estadounidense sentada a la mesa. El capitán del cuerpo de exploración, otrora considerado el más fuerte de la humanidad, ahora simplemente un soldado habilidoso más, había aparecido aparentemente de la nada y se había sentado a la mesa con ellos. Levi ignoró el desorden que hacía al comer y se centró más en el desorden que estaba provocando en la mesa. Después de beber un poco de agua, dijo, estoy tan llena. Marco dijo con voz temblorosa, ¿ese Sasha, tal vez deberías, es el capitán Levi? Hola. Dijo con voz infantil. ¿Qué habéis estado haciendo, cadetes, desde que volvisteis? Mucho trabajo duro. Exclamó Sasha. Ejercicios básicos. Marco suspiró. Browse. Sí, señor. ¿Qué tan buen tirador eres con los rifles que trajeron? Entre los 10 mejores, señor. Bien, supongo que esto se aplica a objetivos de largo alcance. Hasta donde lo permita el rifle, señor. Ya veo, bien. Entonces te incluyó en el draft. Encantado de, espera, ¿qué? Te estoy reclutando. Serás parte de mi equipo y harás lo que yo diga cuando yo lo diga. La chica de cabello castaño lo miró por un segundo, estupefacta. Espera, ¿no se supone que deberías estar protegiéndonos en el 104? Eso estaba ahí, y su función no era tanto protegerte, sino más bien asegurarse de que no te metieras en problemas. Mañana te presentarás en el cuartel del cuerpo de exploración, así que prepara tus cosas. Sí, señor, Levi asintió y luego se volvió hacia Marco. Soldado Bot. Marco no había hecho más que observar la escena que tenía delante, estupefacto ante la franqueza del capitán del cuerpo de exploración. ¿Ese sí, capitán? ¿Que también te manejas con el equipo de radio? Sasha dijo rápidamente. Uno de los mejores. Puedo con ello, sin problema. Aunque no tan bien como algunos de los demás. Define bien. Puedo cambiar frecuencias, conozco algo de código, perfecto, tú también serás seleccionado. Igual que Browse. Prepara tu equipo y preséntate en el mismo edificio mañana. A la misma hora. Dicho esto, se levantó y se dio la vuelta para marcharse. Espere, capitán, ¿para qué? Allí te informarán. Sasha se puso de pie, aparentemente dándose cuenta de algo, y dijo, esto tiene que ver con la misión especial de infiltración. Sasha. Exclamó Marco, reprendiéndolo. Levi solo repitió, allí te informarán. Por ahora, practica tus modales en la mesa. Sasha volvió a sentarse, con una mirada de derrota en los ojos. Marco tragó saliva. Ese hombre bajito, había olvidado que tenía una obsesión con la higiene. Y yo que pensaba que podíamos relajarnos un rato. Se quejó. Con el mundo encima, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Preguntó Marco con una mirada de dolor en los ojos. Sasha se encogió de hombros y dijo, no puedo hacer nada al respecto. No sé qué pasará mañana, así que ¿para qué preocuparme? Luego suspiró con tristeza y añadió,
No es que sea fácil, todavía recuerdo aquellos primeros días después de la caída del muro María, su rostro se contrajo ligeramente de dolor. Sasa. Ah, olvídalo, iré a preparar mis cosas. Como si notara que su amigo se había preocupado, rápidamente dijo. ¿Qué tipo de comida crees que tienen allí, Marco? Suponiendo que ambos tengamos que cruzar el mar antes que Jaeger y los demás. Marco se encogió de hombros. Probablemente no sea tan bueno como Nueva York, pero, bueno, ya lo veremos. Sasa sonrió y se marchó. Marco solo murmuró. Mi pregunta es cómo vamos a llegar allí. El teniente primero Yoji Itami era un hombre sencillo que vivía según un código simple. El ocio por encima del trabajo. Si podía leer su manga favorito, ver su anime favorito o jugar a su videojuego favorito en lugar de terminar el papeleo necesario para un informe especial para los superiores estadounidenses, prefería cualquiera de las dos cosas. El teniente primero Yoji Itami nunca pudo estar a la altura de ese sencillo código. Las fuerzas terrestres de autodefensa de Japón no eran exactamente un ejército como los demás. Desde su fundación tras la Segunda Guerra Mundial, sus miembros apenas habían participado en combate, dedicándose principalmente a tareas de seguridad o asistencia en operaciones de mayor envergadura para otras naciones. Y, sin embargo, contaban con uno de los ejércitos mejor financiados del planeta, con una China y una Corea del Norte cada vez más hostiles justo al otro lado del océano. Itami sabía que Japón había sido uno de los primeros en comenzar a enviar ayuda a lo que ahora era la isla de Paradis. En aquel entonces, se trataba simplemente de los humanos de la sociedad amurallada en otro mundo, y eso incluía una pequeña embajada. Y esa embajada necesitaba seguridad. Y probablemente debido a su terrible mala suerte o quizás a algún tipo de traición divina, no solo había sido elegido para formar parte del equipo de seguridad, sino que de hecho se le había ordenado ser el responsable de dicho equipo. La única forma en que este acto despreciable podría tener algún aspecto positivo sería que el otro mundo le brindara algunas oportunidades muy necesarias para tomarse unas vacaciones. Para su frustración, sin embargo, este otro mundo no se parecía en absoluto a las novelas ligeras y al manga que habían saturado el mercado. No existía ningún continente fantástico lleno de misterio y aventura, magia o magos, solo más gente necesitada, con la única excepción de las monstruosidades gigantes que supuestamente asolaban el mundo, que casualmente eran en realidad humanos de una raza específica que podían transformarse en criaturas sin cerebro contra su voluntad, todo ello creado por un mundo que anteriormente había sido gobernado por una raza de personas que habían utilizado esa misma habilidad para conquistarlo. Y ahora estaban ayudando a esas personas a sobrevivir. Lo cual, de nuevo, él había pensado que no requeriría mucho esfuerzo. Hasta que resultó que existía una cultura equivalente prácticamente idéntica a la de Japón. ¡Qué suerte! Mejor aún. Esta nación parecida a Japón estaba dispuesta a colaborar con los gobiernos terrestres para ayudar a la isla de Paradis. ¡Excelente! Así, el oficial de las Fuerzas de Autodefensa de Japón se encontró vistiendo un uniforme de marinero en plena noche, en medio del océano, algo frío, buscando entre los viejos buques de guerra el que necesitaban para trasladar a la gente a bordo. ¡Qué desgracia! Una mujer bajita, también vestida con uniforme de marinera, se acercó a él y le dijo. El té, Furuta dice que está captando las ondas de radio. Itami suspiró y dijo. Bueno, bien, eso significa que estamos cerca. Shinokuribayashi frunció el ceño. ¿No crees? En cambio, ella dijo. Sí, capitán, él también está buscando la señal que debería estar viajando a través de las olas. Aún mejor, fue la respuesta, poco entusiasta. ¿Cómo lograste aprobar el entrenamiento Ranger? El capitán Levy gritó. Oigan, ¿saben lo que están haciendo? Itami resistió la tentación de hacer una broma sobre la estatura y, en cambio, dijo. Tenemos una buena idea, capitán, no se preocupe, muy pronto localizaremos la nave y usted y los demás miembros de las fuerzas especiales estarán de camino para hacer lo que sea que tengan que hacer. Levy solo dijo, ¿entonces no deberías monitorear las ondas de radio para ver si encuentras la señal? Itami suspiró con indiferencia. Mi hombre ya está haciendo eso, capitán. La mujer de la CIA emergió de debajo de la cubierta y dijo, Teniente, ¿por qué no está buscando la señal? Mi hombre ya se está encargando de ello, señorita. ¿Lo es? Aquí, Renrakusen Gakakuritsu Sare Masita. Dijo el hombre de la radio. Itami sonrió y dijo, ¿ves? Furuta hace bien su trabajo. Kurata, prepara la luz de señalización. La agente de la CIA y el capitán Levy miraron al hombre que hablaba por la radio. El hombre sonrió cortésmente. La mujer de la CIA dijo,
Los japoneses, capitán, son increíblemente eficientes, incluso cuando parece que no están haciendo nada, están progresando. Levi asintió y ambos volvieron a esconderse bajo la cubierta. Shino gimió mientras ayudaba al soldado más alto a encender la antigua luz eléctrica. Ojalá me dejaran trabajar más con los marines, maldita sea. Mientras se acercaban al barco que había respondido, Itami no pudo evitar preguntarse qué estaba sucediendo. En ese momento, ambos mundos buscaban estrategias para ganar la guerra, y los estadounidenses y varios de sus aliados estaban enviando más municiones, aviones y equipo. Pero, ¿cómo se veía desde el otro lado? Cuando el buque de guerra Izuru respondió, Itami se limitó a encogerse de hombros. ¿Qué le importaba a él, de todos modos? Willy Tibur odiaba profundamente visitar las fábricas. El olor a petróleo, el calor, los trabajadores sucios, las condiciones insalubres en general. Estrechó la mano cortésmente a los hombres que las fabricaban, sonriéndoles mientras los militares caminaban delante de él, sin prestar mucha atención a los hombres que realmente producían los materiales necesarios para librar una guerra. Como pueden ver, con nuestras fábricas podemos producir miles de estas municiones antitanque al día. Si pusiéramos a todos a trabajar en turnos más largos, podríamos mantener esta producción de forma continua mientras tengamos existencias, dijo el general de Oriente Medio. Por lo tanto, lugares como estos serían objetivos prioritarios para el enemigo. Los oficiales de la Unión Mundial y Willy observaron las líneas de producción mientras decenas de grandes proyectiles de artillería pasaban de una línea a otra. Los hombres los inspeccionaban antes de trasladarlos cuidadosamente a un carro de transporte. El proceso de fabricación de un proyectil de artillería se observó desde otros aspectos, ya que no se veía el ensamblaje minucioso de las piezas, probablemente debido al riesgo que supondría para los líderes militares que un detonador provocara accidentalmente una reacción en cadena. Willy ignoró la posibilidad y preguntó, ¿y las armas? ¿Cuántas de esas puedes producir y transportar? El general de Oriente Medio sonrió y dijo, si mis fuentes son fiables, y suelen serlo, 200 al día. Ametralladoras, fusiles, antitanques o de cualquier otro tipo, nuestros ejércitos serán los mejor equipados de nuestra historia. Transportarlos es un problema importante, ¿no es así? Gimió Calvi. El general de Oriente Medio esbozó una mueca de desdén, pero se recompuso mientras decía cortésmente, mi gente y nuestros aliados están dispuestos a darlo todo para facilitar nuestra logística. Tenemos cientos de trenes y miles de automóviles civiles listos para ayudar en el transporte de nuestras máquinas de guerra. Si Marley abre sus fronteras a nuestros trenes, será aún más rápido, y con la ayuda de los Romanov y sus trenes, la logística no debería ser una gran preocupación. Por supuesto, fue la respuesta, que pudo haber sido sarcástica o no, pero el tono era casi indescifrable para Osman. Decidió seguir adelante. Y luego están las armas en sí. Los nuevos modelos de fusil tienen un alcance efectivo de más de 500 metros, y nuestra capacidad de producción de munición no deja de aumentar. Con Marley y las demás naciones uniendo fuerzas, tendríamos munición suficiente para aniquilar a la población de Paradis en repetidas ocasiones, independientemente de sus poderes titánicos. Nadie se tomó en serio la última frase. Las simples balas no bastaban, ni podían dispararse con la suficiente rapidez para detener siquiera a un titán. Sin embargo, sí tenían una solución para ese problema. Detener a un hombre, sin duda, y quizás si se apuntaba a la nuca del titán en cantidad suficiente, se podría lograr, pero detener a 1000 titanes con munición diseñada para humanos, no es posible. Pero está claro que el tipo de munición que describía el general de Oriente Medio no era munición normal. Mientras se dirigían a una mesa cercana, el hombre sonrió de oreja a oreja al levantar una sábana blanca y limpia para revelar un extraño aparato. Estos son los nuevos rifles antitanque, estos son hermosos. Dijo con cierto entusiasmo. El hombre levantó la enorme arma con cierta dificultad, diciendo, estas son mucho más fáciles de transportar que los modelos anteriores. Si aquellos requerían 3 hombres para operarlos, que dispara una bala de 14,5 milímetros, puede ser transportado y operado por un solo soldado. Si el enemigo es humano, como afirman, dudo que incluso ellos puedan resistir ante uno de estos. Los hombres asintieron lentamente como si estuvieran de acuerdo, algunos incluso parecían entusiasmados ante la perspectiva. Un general de tez oscura dijo, impresionante, nuestros fusiles antitanque eran esencialmente pequeños cañones que requerían 2 hombres para ser utilizados eficazmente. ¿Podríamos ver una demostración? Claro. Por aquí, por favor.
dijo, agarrando una caja de municiones. Los hombres lo siguieron afuera, donde, en los campos arenosos entre las dos fábricas, habían colocado una placa de acero sobre una mesa. Una placa de acero de 1 pulgada. Calvi dijo, nuestra unidad Panzer utiliza planchas de acero más gruesas que esas. Osman lo ignoró, insertó el cartucho grande en el cerrojo del rifle y rápidamente lo colocó en posición de disparo. Con una sonrisa, se tumbó en el suelo polvoriento, apuntó con el rifle y dijo, caballeros, les sugiero que se tapen los oídos. Todos siguieron el consejo. Osman apretó suavemente el gatillo. El suelo pareció temblar con la explosión del disparo del rifle, el polvo se elevó del suelo y la placa de acero salió volando de la mesa con un agujero humeante justo en el centro. Osman se puso de pie gritando ¿viste eso? Corrió hacia el trozo de acero que aún humeaba, lo recogió y volvió corriendo junto a los oficiales militares. Sin dejar de gritar, dijo, ¿pueden tus titanes normales resistir eso, Calvi? Calvi se limitó a contemplar el agujero casi perfectamente circular en la placa de acero, mientras los demás generales asentían, impresionados. Will sintió un escalofrío por dentro. ¿Cuántas personas morirían si realmente se desataran por completo? ¿Cuántos disparos con cartuchos de fogueo? Preguntó Ryan, dejando una pala en el suelo mientras Darnell revisaba la lista de suministros. 10 por cada uno, vamos a intentar equilibrar nuestra carga para que, pase lo que pase, estemos preparados. Los MPAD serán solo 3 por cada uno. ¿Tienen alguna fuerza aérea? Dirigibles, si la información disponible sirve de indicación. No hemos detectado ningún avión intentando sobrevolar la zona para investigar. Actualmente el enemigo no tiene una fuerza aérea significativa con la que desafiarnos, pero si la situación cambia, deberíamos poder adaptarnos con bastante facilidad. Ryan preguntó, ¿acaso van a intentar una invasión? No lo sé, la verdad es que no me importa. Ahora mismo lo único que podemos hacer es prepararnos para el peor de los casos. Ryan preguntó, ¿y eso es? Brass dice que el enemigo podría intentar usar escudos humanos. No combatientes, civiles, los nazis lo usaron en la Segunda Guerra Mundial, así que no es algo tan descabellado como para imaginarlo. A lo lejos, 4 tanques británicos Challenger 2 se posicionaban de forma similar a los estadounidenses. Si eso sucede, las cosas se pondrán feas, más feas que cualquier otra pelea que hayamos visto en mucho tiempo. Ryan dijo, pero ese es el peor escenario posible. Supongo que, dado el terreno, sería imposible hacer retroceder a los civiles y mantenerlos organizados hasta el punto de que constituyan un escudo adecuado. Aún así, preferiría evitarlo, Ryan recordó a la joven que había muerto tan joven. No era nada raro que incluso los más jóvenes fueran asesinados sin piedad en la guerra. Aparte de eso, tendremos una situación de defensa estática típica. Ryan echó un vistazo al trabajo que habían realizado hasta el momento. Si bien había muchas dunas y colinas detrás de las cuales los vehículos blindados podían esconderse eficazmente en caso de que el enemigo desembarcara y comenzara a avanzar tierra adentro, no era del todo suficiente, así que allí estaban, bajo el sol abrasador, ayudando a cavar posiciones defensivas adecuadas para sus tanques. Aunque el enemigo no tuviera tanques, no podían subestimarlo. No eran tan diferentes entre sí. Y, al fin y al cabo, 100 años de diferencia no eran tanta cosa. Si sus ejércitos hubieran entrado en guerra con los ejércitos del pasado, dudaba que algún ejército hubiera mostrado piedad hacia los demás, así que ¿por qué habrían de hacerlo? Con una mirada de férrea determinación, Ryan volvió al trabajo. Los estados germánicos conformaban un grupo de países relativamente unificado. Si bien no eran la fuerza más poderosa del continente austral, a pesar de ocupar la mayor parte del territorio central, contaban con algunos de los soldados más temidos del mundo. Eran hombres altos, pálidos, de pocas palabras, y sus cascos con picas evocaban una época pasada que la nación se esforzaba por preservar si quería mantener su reputación de pueblo aguerrido. Pero, como demostraban los pueblos rodeados de bosques, era una tierra bastante pintoresca, no muy diferente de muchos otros lugares del mundo. Aún así, proporcionaba a la familia Tibur sus guardias de élite. Y ahora, quizás, la mejor fuerza de infantería del planeta. En cuanto llegó al campo de entrenamiento, oyó los disparos, tanto de armas automáticas como de fusiles de cerrojo. Will avanzó, subiendo una colina y observando el campo de entrenamiento justo cuando los cañones germánicos disparaban varias rondas contra un enorme blanco de acero.
Bajo el fuego de esos cañones, en un complejo sistema de trincheras, Willy pudo ver los cascos con pinchos de los soldados germánicos moviéndose rápidamente de un lugar a otro, tomando posiciones en zonas vitales y permaneciendo allí hasta que un oficial ordenara lo contrario. El general Paul Alder habló en su lengua materna, sonriendo mientras decía: ahora que tenemos luz verde para prepararnos para un enfoque más directo de la cuestión eldiana, hemos estado trabajando en nuestras tácticas antitanque. Fíjense que nuestras trincheras están diseñadas específicamente para ser profundas y estrechas. Lo suficiente para que nuestros hombres tengan espacio para correr y moverse, pero no lo suficiente para que un titán pueda alcanzarlas. Will sonrió cortésmente y dijo: bueno, eso está muy bien, general, pero el enemigo, el hombre alzó la mano y dijo: por supuesto, señor. Sin embargo, estas trincheras más pequeñas también son muy efectivas contra la artillería y otras formas de combate. Si nuestro enemigo es, en efecto, humano, podemos esperar que estas trincheras formen líneas eficaces contra titanes y atacantes humanos. Llegar a la isla habría sido un gran problema para nosotros, pero si Marley está a bordo, no debería haber ningún problema, dada su enorme armada. Willy observó cómo los soldados apuñalaban un saco de arena antes de pasar corriendo junto a él. Él solo dijo: en efecto, el fuerte eslava era menos sofocante que las fábricas de Oriente Medio, pero el sol y el polvo del desierto no lo hacían menos irritante mientras contemplaban los vastos y vacíos campos que se extendían ante ellos. Al menos dentro de la torre de control, era mucho más tolerable. Willy observaba desde el centro de mando con binoculares. Ante ellos se extendía un páramo casi desolado, con solo unas pocas aeronaves marleyanas surcando el cielo y un único grupo de personas en la arena, mientras un par de camiones se adentraban en el desierto. El general Kirby dijo: estas armas estaban destinadas a ser utilizadas contra los titanes una vez que fuera necesario eliminarlas. Al observar cómo los camiones se detenían no muy lejos de la zona donde se encontraban las aeronaves, vio a soldados marleyanos patear a hombres que, según él, eran criminales eldianos condenados a muerte y arrojarlos a la arena. Los hombres permanecían inmóviles, probablemente debido a las drogas. Gran misericordia. Will era muy consciente de que las leyes de Marley eran muy laxas y conllevaban el castigo de la titanización para el eldiano infractor, pero el lado positivo era que la mayoría de los eldianos de Marley sabían que debían cumplir la ley, por lo que los castigados eran, al menos en su mayoría, delincuentes que habían cometido grandes crímenes. Y aunque no lo sean, los pecados del pasado pesan sobre todos nosotros. Lo tuvo presente mientras volvía a observar el campo. Los camiones se marcharon con la misma rapidez. Algunos de los generales de la Unión Mundial fruncieron el ceño, al menos uno murmuró: inhumano. Willy no hizo comentarios. Los camiones ya se habían alejado bastante. Entonces, a través de los binoculares, Willy vio una figura familiar bajar del camión, aparentemente carraspeando al hacerlo. Se quedó un instante en el suelo del desierto y luego hizo un gesto como si estuviera a punto de vomitar. Willy lo sabía, por supuesto. En el horizonte, los eldianos comenzaron a brillar repentinamente al producirse la transformación instantánea. Huesos y músculos se manifestaron como cuerpos gigantescos que surgieron hacia adelante. Una vez más, los generales de la Unión Mundial se limitaron a apartarse de la escena con gesto de disgusto, asqueados por lo sucedido. Sin embargo, esta vez Willy notó que el general Osman parecía extrañamente intrigado. Dirigiéndose a Calvi, el hombre de Oriente Medio dijo: ¿tu chico Zeke, él puede controlar a esos titanes? Hasta cierto punto, general. A lo lejos, los hombres pudieron ver fácilmente que los titanes permanecían inmóviles. Un oficial marleyano se comunicó por radio. Dirigible 1, tiene autorización para comenzar su ataque con bombas. Entendido, Atalaya. Comenzaremos en breve. Desde el dirigible se abrió una pequeña bahía. A partir de ahí, varios objetos oscuros comenzaron a rodar y a caer al suelo. Los titanes ni siquiera alzaron la vista cuando los objetos les impactaron en la cabeza, provocando una explosión de humo y fuego. El efecto fue continuo, y cada explosión causó más daño a los cuerpos atacados. Un titán cayó, y luego otro. La lenta velocidad de la aeronave permitió una precisión justa sobre los cuerpos de los gigantes. Una vez que la aeronave terminó de pasar por encima y el humo se disipó, la pequeña horda de titanes ya estaba desapareciendo entre las cenizas. Algunos generales asintieron. Fue el general de la Alianza de Oriente Medio quien dijo: impresionante, pero ¿servirá contra los aviones enemigos? La última vez que lo comprobamos, se movían a velocidades increíbles. Calvi no respondió.
Le estaba hablando a usted, General Calvi. HMM. Ah, sí, antiaéreo, muy bien, den la orden. El operador de radio asintió y dijo: dirigible número 2, proceda con la demostración antiaérea. Entendido. Iniciando simulacro antiaéreo. Willy miró a través de los binoculares mientras el segundo dirigible soltaba varios globos negros. Mientras los objetos flotantes sobrevolaban el cielo, el dirigible giró ligeramente. Al instante, el cielo se llenó de metralla y humo proveniente de los cañones del dirigible. Los cañones, que disparaban a gran velocidad, destrozaban los globos, ahora dispersos por el aire, mientras los proyectiles explotaban, pequeñas bocanadas de humo atrapaban las esferas voladoras en su ola de destrucción. Calvi dijo: se trata de cañones antibuque que pudimos instalar en las cabinas del dirigible. Son experimentales, por supuesto, pero podríamos empezar a producirlos en masa. Supongo que podremos usarlos con cierta eficacia contra esos aviones enemigos. Los hombres asintieron lentamente. Willy dijo: excelentes noticias entonces. Esto al menos nos ayudará a seguir luchando, ¿no es así? Calvi abrió la boca, pero Osman se apresuró a decir: por supuesto. Esto podría equilibrar la balanza. Si sus fábricas pueden producirlas en cantidades suficientes, claro. Si no, seguro que nuestras fábricas o las de los Romanov lo harán. Willy ocultó su preocupación. Me preocupa, señores, sí, estas armas mejoran las probabilidades, pero, ¿cuánto costaría enfrentar estas armas entre sí, por no hablar de contrapartes que son más de 100 años más avanzadas? Los oficiales presentes en la sala guardaron silencio. Con un resoplido decidido, Osman dijo: no podemos permitirnos nada mejor, señor. O destruimos al pueblo eldiano o surge otro imperio eldiano. No podemos rendirnos sin luchar, ¿verdad? Willy forzó una sonrisa. No, lo entiendo, solo me preocupa que sea costoso, los hombres son prescindibles, al igual que los eldianos, lo que nos lleva a una teoría en la que hemos estado trabajando y que podría equilibrar aún más la balanza. Tibur miró al general de Oriente Medio. Seguir. Ingresar. Lara Tibur abrió la puerta del despacho del hombre más anciano. Lara, ¿todo bien? La postura de la chica nunca delató emoción alguna, pues era increíblemente estoica, pero sí suficiente para que pudiera discernir lo que estaba pensando. Ella dijo: abuelo, me preguntaba si tenías algún plan para mí en el futuro. El hombre sonrió cortésmente y dijo: por supuesto que sí. Debes estar en reserva a menos que te llamen. Ella asintió lentamente, como si esperara algo más. El anciano dijo: ah, claro, no hay de qué preocuparse. Tu titán martillo de guerra es uno de los tipos más poderosos. Incluso contra estas armas, estoy seguro de que tendrás un desempeño espectacular. De nuevo, asentimientos lentos. El anciano frunció el ceño entonces y preguntó: oh, di lo que piensas, hijo. Si tienes alguna preocupación, házmelo saber. Simplemente, me preocupa que el enemigo pueda encontrar la manera de desactivar nuestros poderes de titán, y. Silencio, niño. Ella obedeció. Eso es, en el mejor de los casos, una teoría, y una para la que no tenemos fundamento. ¿De dónde viene esto? Ella dijo: lo he estado pensando. Desde que el titán Yeager demostró ser capaz de controlar a otros titanes, un poder que solo se atribuía al fundador, sabemos muy poco sobre el poder de los titanes, cierto, lamentablemente, cierto. Pero es lo que es, y es todo con lo que contamos. Si el poder de los titanes se perdiera para siempre, nadie sabe realmente qué pasaría. Quizás la humanidad se desgarraría buscando otro enemigo, quizás la paz mundial. El anciano miró el libro que tenía sobre el escritorio por un momento, lo cogió y pasó una mano por las viejas páginas. Conociendo a este hombre, bueno, tarde o temprano acabaríamos peleándonos. Lara asintió con la cabeza en señal de comprensión. Presiento que aún estás preocupado. Soy. ¿Puedes hacer algo al respecto? Los labios de la chica se fruncieron formando una fina línea. Ella dijo: no sé si puedo. ¿Qué te preocupa? Chapter abuelo. Cuando Willy y los representantes discutían una posible paz, mencionaron todo eso, pero también parecían estar buscando la paz. ¿No deberíamos considerar lo mismo? El hombre dejó escapar un suspiro cansado. Tú sabes tan bien como yo que eso no es posible mientras persista el riesgo de otro imperio eldiano. Al final, supongo que me temo que la guerra es el único resultado, tal vez perdamos, tal vez no, pero muchos morirán. El hombre le dio una palmadita tranquilizadora en la mano y le dijo: querida, a veces no hay otra alternativa. Esta es la única manera de lograr un futuro mejor.
Ella no respondió. Desde su caballo, Magat vigilaba el campo de entrenamiento mientras se frotaba la barbilla. Otro oficial gimió, diciendo: ¿por qué deberíamos lanzar a nuestros hombres contra el enemigo? ¿No es para eso que están los eldianos? Otro oficial lo reprendió rápidamente antes de que Magat pudiera decir nada. Probablemente se rendirían. Ya sabes cómo son esos malditos demonios. La única razón por la que luchan por nosotros es porque les damos un mínimo de dignidad. Si las demás naciones con las que hemos estado en guerra hubieran hecho lo mismo, veríamos rendiciones eldianas por todos los campos de batalla en los que hemos luchado. Magat solo dijo: es mejor que nuestras fuerzas estén preparadas para defenderse cuando sea necesario, ¿no es así? El oficial se encogió de hombros y dijo: ciertamente, pero es frustrante, miren a esos muchachos. Apenas han salido de la escuela y ya cargan con el peso de defender a su nación, no lo soporto. No pasamos por 1000 años de dominio eldiano solo para, finalmente, el oficial guardó silencio. Realmente no había ningún argumento válido que pudiera utilizarse en este caso. O todos se unían, o la amenaza eldiana seguiría siendo una amenaza, especialmente con la ayuda que habían adquirido recientemente. Se concentró en el ejercicio que se desarrollaba abajo, alzando de nuevo los binoculares para observar a los jóvenes soldados correr y disparar a objetivos específicos. Sus cascos de acero a veces parecían demasiado grandes para algunos de los más jóvenes. Están limpiando las trincheras correctamente. Y rápido, además, dijo. El mayor de los oficiales dijo: sí, hemos recibido bastante ayuda de los estados germánicos. También estamos estudiando posibles modificaciones en algunas de nuestras carabinas para convertirlas en fusiles semiautomáticos, pero... El hombre suspiró. Es un proceso demasiado complejo. Incluso con un presupuesto militar tan elevado, la mayoría de nuestros hombres seguirán cargando con los viejos fusiles. Magat asintió. No solo les lanzaremos una ofensiva numérica. Ahora que la Alianza de Oriente Medio ha compartido su tecnología de artillería con nosotros, contaremos con un apoyo de mayor alcance. Aún así, personalmente prefiero inundar Paradis con titanes. ¿Acaso ese chico Yaher no puede controlarlos? Magat dijo. Estamos estudiando algo así. Los titanes pueden servir como excelentes escudos y, si sé que puede controlarlos por miles, eso podría darnos el tiempo y la cobertura suficientes para ganar terreno. ¿Nos ayudará el martillo de guerra? De alguna manera, probablemente. Todos se están uniendo. Hasta cierto punto, luego dijo. Pero incluso entonces, el poder de los titanes jamás gobernará. Tendremos que lidiar con terrores mucho mayores una vez que termine esta guerra. El sonido de los disparos de artillería a lo lejos interrumpió su comentario. Los oficiales mayores rieron levemente y dijeron: oh, Magat, a veces eres tan pesimista. El mundo entero está aquí a nuestras espaldas, no hay mucho que puedan hacer sin recurrir a los titanes, ¿verdad? Magat no respondió a eso. Zeke Yaher ni siquiera se molestó en estirar al llegar a su casa en Liberio. No se molestó en mirar a su alrededor como solía hacer. En realidad, no se molestó en saludar a los vecinos que los saludaban después de una misión tan larga. Estaba cansado. A la pequeña Gaby Brown no pareció importarle mucho eso, ya que corrió hacia él con una pelota y le dijo: señor Yaher. ¿Qué tal la visita guiada? Zeke pasó junto al niño, murmurando un gesto de reconocimiento. ¿Qué dijo, señor? ¿Eh? Oh, lo siento, Gaby, este viejo está demasiado agotado para darte una charla larga, solo vi un montón de armas nuevas para el esfuerzo bélico. La niña se animó al oír eso y dijo: ¿me puedes contar sobre ellos más tarde? Ah, eso va en contra de las normas. Seguro que de todas formas oirás hablar de ello en los periódicos. Ahora vete, me duele la cabeza y necesito acostarme. Oh, está bien, gracias, señor Yaher. Zeke la despidió con un gesto de cansancio. Peor aún, Zeke Yaher se encontraba en un estado mental extraño. Normalmente, podía encontrar motivación y una fuente inagotable de esperanza en los reveses de la vida si eso significaba que podría acabar con todo. La lucha por seguir viviendo siempre era una fuente de motivación para alcanzar sus metas, pero ahora, todo eso había desaparecido. ¿Hasta qué punto soy realmente impotente? Como para recalcar su propio pensamiento, en el instante en que abrió la puerta se encontró con una escena espantosa. Una mujer rubia a la que nunca había visto antes estaba sentada con sus padres en la mesa, acompañada de varios hombres armados que portaban rifles muy parecidos a los que había visto usar a las fuerzas enemigas en Paradis. Hola, dijo con una sonrisa.
Zeke miró a sus abuelos, quienes tenían la mirada fija en sus manos sobre la superficie de madera de la mesa mientras se tomaban de la mano. Zeke miró a la mujer y habló con calma. Hola, ¿quién eres y qué haces aquí? Mi nombre no es precisamente importante, pero lo que estamos haciendo aquí sí que lo es. Zeke se quitó el abrigo y lo colocó tranquilamente en el perchero junto a la puerta. Suspiró mientras se acercaba a la mesa y dijo, si esperas que traicione a Marley o que trabaje contigo, piénsalo de nuevo. Ella rió levemente antes de hablar. Para ser sincero, hemos pensado en esto demasiadas veces como para considerar otras opciones, así que me ahorraré las formalidades. Verás, tenemos algo que probablemente te interese. Zeke miró a sus abuelos. Se volvió hacia la mujer y preguntó que... ¿Tu madre está viva? Zeke parpadeó. Si aquellas palabras le habían afectado en algo, no lo demostró. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? ¿Piensas usar a ese traidor como moneda de cambio? En cierto modo, verás, sabemos que tiene sangre real. Ante esto, Zeke sintió que se le helaba la sangre. La mujer de la CIA sonrió con crueldad y dijo, creo que ahora comprendes un poco mejor la gravedad de la situación, ¿no? Zeke no dijo nada. Levantándose de la mesa y acercándose a la ventana, dijo, mira, Marley puede suponer que tenemos 1 o 2 titanes con sangre real. Tenemos a todos los cambiantes que tu gente tan amablemente envió a Paradis hace 5 años, así que siempre fue una suposición razonable. Sin embargo, también sabemos que Marley y el resto del mundo no tienen ni idea de que eres un cambiante de titán con sangre real. Zeke la miró fijamente. Ella sonrió radiante y dijo, Annie, Leonard y Bertolt Ober son solo unos muchachos, ¿sabes? Tienen familias. Una vez que vieron hacia dónde se dirigían las cosas, renunciaron a lo que sabían que necesitábamos. El hombre más anciano de la sala dejó escapar un sollozo tembloroso. La mujer de la CIA suspiró y dijo, miren, no queremos destruir a nadie, no queremos provocar ningún retumbar ni desastres que acaben con el mundo. Somos personas, iguales a ustedes, iguales a cualquiera. No podéis convertiros en titanes. No pretendáis ser como nosotros. La mujer pareció ofendida por la declaración, y su rostro se contrajo ligeramente. Es la forma en que te criaron, entiendo que no te consideres igual a otras razas, y eso está bien, no hay 2 razas completamente idénticas, genéticamente hablando, al menos, pero tampoco lo son 2 seres humanos. Incluso los gemelos idénticos tienen huellas dactilares diferentes, al menos deberían saber eso. Sin respuesta. Con un suspiro de frustración, dijo, mira, en cualquier caso, lo que queremos es asegurarnos de que Paradis no sea destruido. La destrucción de Paradis es la única manera de garantizar la paz. ¿No te lo crees? Si tienes una solución mejor, adelante, dímela. No hay solución para el conflicto. ¿Cómo pretendes impedir que la humanidad luche entre sí? ¿En serio, cómo esperas que una especie que es el depredador dominante en todos los continentes del mundo no esté en conflicto con las demás? ¿Entonces no deberíamos intentarlo? No, si eso conlleva el exterminio de todo un grupo de personas. Diablos, estábamos dispuestos a negociar, es la Unión Mundial la que está impulsando la guerra. Zeke guardó silencio por un momento. Nadie habló. Mira, Yeager, nadie va a ganar esta guerra. Sí, nuestra tecnología prevalecerá en la defensa de Paradis, pero no tenemos intención de invadir por completo todos los continentes ni todos los países. Nuestro planeta también tiene muchos problemas, e incluso si nos uniéramos para invadirlo, serían años de lucha constante y no serviría de nada para detener el odio que sienten sus habitantes. No somos otro imperio eldiano. Buscamos una solución pacífica, pero lucharemos hasta la muerte si nos vemos acorralados, igual que cualquier otro. Lo sabemos, y lo esperamos, aún así, no trabajaré para ustedes. La mujer de la CIA hizo un puchero, sin tomarse en serio al hombre. Se recostó en su silla, frotándose la barbilla mientras reflexionaba sobre el asunto. Zeke la estudió. Ella tenía confianza. Demasiado confiado. Ella tenía todas las de ganar. Lo único que podía hacer era intentar negarle cualquier terreno. Si estos estadounidenses pretendían perpetuar el ciclo de sufrimiento, entonces eran sus enemigos, al igual que, ¿sabes? Tu padre también sobrevivió. Silencio. Zeke dijo. Si nos van a matar por no cooperar con ustedes, háganlo. No nos hagan perder el tiempo con, no, te vas a sentar y escuchar. Claro que podrías transformarte en un titán y matarnos a todos, pero tenemos maneras de hacer llegar la información a la gente. ¿Qué haría Marley si descubrieran que eres de sangre real? Silencio. Ella acercó la silla a él.
Peor aún, que hayas mentido al respecto durante tanto tiempo. Zeke no habló. Basta. Gritó el anciano. Todas las miradas se posaron en él. Su esposa le apretó las manos con más fuerza mientras cerraba los ojos, conteniendo las lágrimas. ¿Acaso no habéis hecho ya suficiente, demonios? No os ayudaremos, así que matadnos y acabad con esto. Dejad de torturarnos con vuestras mentiras. Zeke dijo en voz baja, casi con un tono infantil. No está mintiendo, abuelo. No puedes saber eso. Zeke dijo. No, porque ella está aquí para negociar. La sangre real, la posibilidad de chantaje, no es más que una amenaza para que no informemos a las autoridades civiles de su presencia. No pueden matarnos porque eso daría la voz de alarma, así que trajeron esa información como arma para asegurar la destrucción mutua en caso de que alguno de nosotros intente dañar al otro. Si intentamos hacerles daño, también salimos perjudicados. Sus abuelos lo miraron fijamente. Forzó una sonrisa y dijo. Es algo que leí sobre recopilación de inteligencia, deja que tu nieto el diano honorario se encargue de esto, ¿de acuerdo? El anciano asintió temblorosamente. Reclinándose en su silla, continuó. Muy bien, Yeager. Me alegra que nos entendamos. Por cierto, resulta que tu padre sobrevivió. Nunca se convirtió en titán. Al parecer, un oficial marleyano era en realidad un restauracionista eldiano infiltrado que había burlado los controles de sangre de Marley. Además, de alguna manera tuvo acceso al titán de ataque, uno de los pocos titanes que Marley nunca llegó a controlar del todo. Supongo que ya lo sabes. Silencio. Ella continuó. Entonces, le pasó el titán de ataque a Grisa, que tu padre usó para llegar a las murallas, y. Espera, todas las miradas se dirigieron al señor Yeager, el anciano que ahora alzaba la vista, con lágrimas calientes que aún corrían por sus mejillas. ¿Qué? Preguntó ella, impaciente. ¿Nuestro hijo, está vivo? Preguntó. No, respondió ella fríamente. El anciano volvió a mirar al suelo. Como si no se hubieran formulado preguntas, continuó. Grisa se volvió a casar, tuvo un hijo, se convirtió en médico, tener allí a un médico con experiencia de este país hizo mucho bien en el distrito que sus niños soldados destruyeron hace 5 años. Sin respuesta. Ella continuó. Entonces, aquí es donde se pone interesante, verán, este hombre, este portador del titán de ataque, salvó a Grisa, pero no a Yeager. Zeke hizo una mueca. La mujer de la CIA dijo. Sí, es lo más increíble. La dejó convertirse en un titán, dejándola suelta con todos los, ¿cómo los llamaban? Restauracionistas, dijo uno de los hombres enmascarados. Ella sonrió y dijo. Claro, los restauracionistas, los que traicionaste. Tina Frisch vagó fuera de las murallas durante bastante tiempo, como titán, por supuesto, y aquí es donde las cosas se ponen realmente intrigantes, verás, ella afirma que alguien la guió para matar específicamente a la esposa de Grisa. Ninguna respuesta. Ahora bien, no tenemos testigos presenciales que lo confirmen, pero ella describió a un joven Bertolt con bastante precisión, y Bertolt dice que recuerda a un titán particularmente grande que lo ignoró. ¿Sabe usted algo al respecto? Zeke no respondió. ¿El término caminos te resulta familiar? Ninguna respuesta. Bueno, a nosotros sí, verás, hemos estado experimentando con el titán fundador, estoy seguro de que te habría gustado tener esa oportunidad. Zeke no habló. La mujer de la CIA suspiró y dijo. Entonces, esencialmente, sabemos que el titán fundador tiene ciertas habilidades, pero tienes problemas para acceder a ellos, concluyó Zeke. Ahora ella sonrió. Bien. Buena suposición. Entonces, te propongo algo. Si nos echas una mano con ese asunto, bueno, no solo te reuniremos con la madre que prácticamente mataste, sino que también sacaremos a tus abuelos de aquí. Zeke miró a sus abuelos. Él le preguntó a la mujer. ¿Y luego qué? ¿Indulto? Si te ayudo, ¿qué pasará entonces? ¿Exterminarás a los titanes de la Tierra? ¿Desatarás el retumbar? ¿Cuál es tu plan? Frunciendo los labios, dijo. Erradicar a los titanes de la Tierra es una idea estupenda, y estaríamos encantados de llevarla a cabo, pero francamente, eso no depende de mí. Es una idea terrible. ¿Perdón? Preguntó, aún sonriendo, aunque ahora un poco confundida. Los titanes son la razón por la que el mundo está tan unido ahora. Eliminarlos, en el mejor de los casos, lo complicará todo y generará nuevos problemas. Lo más probable es que ni siquiera ayude a los eldianos, que supongo generosamente que es tu objetivo. Solo provocarás más tensión. Ahora ella no respondió. Zeke dijo.
Nos enfrentamos a una cruel realidad, ¿entiendes? Un bando tiene que destruir al otro por completo. Eso es todo. No hay término medio. La mujer de la CIA se rió. Vaya, ¿no eres un pesimista? Es simplemente un hecho. Si los eldianos siguen existiendo, no, si siguen ejerciendo siquiera un mínimo de poder, los miles de millones que conocen su amenaza vivirán con miedo, Sí, sí, la gente es peligrosa, el exterminio es la única salida, bla, 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 Dios, ya lo he oído todo antes. ¿A quién le importa? ¿Yo, qué? ¿A quién le importa? No, en serio, ¿a quién le importa? Zeke la miró fijamente. Obviamente, a las personas preocupadas les importaba, ¿acaso ella no lo sabía? Se inclinó ligeramente hacia adelante. Aunque no encontremos la manera de deshacernos de los titanes, si ganamos, los demás tendrán que aceptar que los eldianos son tan libres como cualquier otro. La gente tiene derechos, ¿no? Esos derechos no desaparecen solo porque una persona tenga una enfermedad. Es fácil decirlo cuando no vienes de un mundo donde la gente puede convertirse en gigantes, sí, no digo que no haya fundamento en el argumento de que se deben tomar consideraciones especiales, y créanme, estamos trabajando en ello, pero mi punto es que no se debe transigir con la idea de que una parte termine destruyendo a la otra. No, sé que miró a sus abuelos. Ninguno de ellos había mostrado aún desacuerdo con él. Estos estadounidenses tenían acceso al padre fundador, y aunque su plan se había esfumado, una nueva posibilidad se vislumbraba en el horizonte. Dijo, creo que los eldianos nunca deberíamos haber nacido, el mundo nos odia con razón. Si el fundador simplemente hiciera estériles a los eldianos, alto ahí, dijo, levantando una mano. ¿Qué? Bueno, dejando de lado el hecho de que estás sugiriendo la eutanasia de toda una raza, entiendo que esto confirma nuestras teorías sobre el fundador. Zeke solo dijo, por supuesto, el fundador tiene muchas capacidades sobrenaturales, ya que controla los caminos, luego miró a sus abuelos. Estoy dispuesto a ayudarte si aceptas mi plan. Haremos estériles a todos los eldianos, así desaparecerá la amenaza de los titanes, el resto del mundo hará que la raza demoníaca pague por sus pecados, todos estarán contentos y podrán seguir adelante. La mujer de la CIA lo miró fijamente, aparentemente impresionada. Luego suspiró y dijo, dudo mucho que los altos mandos estén de acuerdo con ese plan. Suponiendo que mi madre sea una cambiaformas, no tendrá ni idea de lo que está haciendo. Yo, en cambio, puedo controlar por completo a mi titán y mi sangre real. Muéstrame al fundador y encontraré la manera de acabar con este conflicto, te lo juro. Zeke, dijo el anciano con voz temblorosa. La mujer de la CIA no respondió. Informaré a mis superiores, pero no se hagan ilusiones, es una solución a los problemas de todos que no requiere violencia. Sí, hasta que el próximo grupo de personas sea considerado peligroso para la humanidad. Hay una razón por la que los derechos no dejan de existir simplemente en una situación específica, porque entonces esa situación podría ser explotada para justificar otras acciones. Esa es una línea de pensamiento falaz. No estoy aquí para discutir, solo soy una mensajera, suspiró, poniéndose de pie. Volveremos con una respuesta. Zeke dijo, solo espero que sus líderes recapaciten antes de que sea demasiado tarde. Absolutamente no. Exclamó Historia en voz alta. El consejo asesor murmuró nerviosamente en señal de asentimiento. El general Connor dijo, estamos de acuerdo, pero Zeke es una amenaza que debemos neutralizar. El general británico dijo, bueno, podríamos traerlo aquí y arrojarlo a un pozo profundo. Decirle que seguiremos su plan, subirlo a un barco, y luego, ¡zas! Drogarlo y arrojarlo a la horca. Es cierto, pero ahora mismo es demasiado arriesgado. Transportar a nuestra gente al otro lado del mar ya era una perspectiva increíblemente peligrosa incluso con Izuru. Sin embargo, hay algo que no hemos mencionado. Todas las miradas se dirigieron a Aji. Zeke puede controlar titanes, ¿no? Los que lo sabían asintieron, los demás permanecieron inmóviles. ¿Podemos suponer que esto se debe a su sangre real? Tal vez. Anji negó con la cabeza y dijo, aunque no sea así, no importa, porque si las historias son ciertas, entonces esto significa que el hombre puede controlar y manipular tantos titanes como pueda crear. Estamos trayendo bombarderos más pesados para hacer frente a esa posibilidad. Desarmarlos y volver a armarlos es un proceso, pero estamos haciendo lo que podemos, dijo Connor. Aún así, sería mejor neutralizar la amenaza antes de que se convierta en una. Ya tenemos demasiados problemas como para preocuparnos por una invasión coordinada de titanes, dijo el oficial británico. La habitación quedó en silencio.
Historia finalmente dijo. Tal vez Eren podría simplemente eliminar el poder de los titanes por completo. Él tiene al titán fundador, ¿no? ¿No es esa una opción? ¿Simplemente librar al mundo de los titanes y acabar con esto? Todas las miradas se dirigieron a Aji, quien solo dijo. Bueno, estamos considerando comenzar las pruebas con el fundador, pero, para ser honestos, no tenemos mucha confianza. Si algo sale mal, el riesgo para todos nosotros es simplemente, bueno, titánico. Nadie se rió. Anji dijo. Por supuesto, tanto Eren como Dina están de acuerdo. Eren, ¿estás seguro de que hay que poner a prueba esta teoría del fundador? Preguntó Armin, levantando la vista del cuaderno. Eren miró fijamente al techo y dijo. No voy a pretender entenderlo todo, una parte de mí todavía entiende el proceso mental de aquel día. Pero tú no eres, sé que no soy el mismo, pero, ¿y si esto es lo que el fundador quería? ¿Y si nunca tuve opción? Se supone que mi titán puede ver el futuro, ¿no? ¿Y si mi padre vio un futuro específico? ¿Y si no puedo ver ese futuro porque verlo lo cambiaría? ¿O qué pasa si no puedo verlo para no poder cambiarlo? Eren se incorporó y dijo. Tenemos que saberlo, maldita sea. Aunque exista el riesgo de caer en los planes del fundador, me niego a estar encerrado como un animal. Armin terminó de escribir diciendo. Bueno, no es imposible, pero vale la pena mencionar que los riesgos superan con creces las ventajas en la mayoría de los casos que se me ocurren. En el mejor de los casos, obtendrás información vital sobre cómo eliminar los poderes titánicos de la sangre de los eldianos. Ese es el mejor escenario, ¿no? Eren asintió enérgicamente. Armin dijo. Entonces, en el mejor de los casos, eso podría poner fin a la guerra antes de que comenzara, y sé que es poco probable, pero para efectos de la discusión, digamos que eso es lo que sucede directamente. ¿Cómo sabemos que eliminar los poderes del titán no te matará? ¿Cómo sabemos que eliminar los poderes del titán no matará a gran parte de la población eldiana? ¿Cómo podemos estar seguros de que ha desaparecido? Nosotros no. Exactamente. Ese último punto por sí solo dificulta ganarse la confianza de cualquier nación que nos vea como demonios. Podrían pensar que estamos tratando de engañarlos o infundirles una falsa sensación de seguridad. Es terrible, pero es la terrible verdad, y ambos sabemos cuál podría ser el peor escenario posible. Eren suspiró y dijo. Sí, lo sé, yo también quiero evitar ese resultado, pero, mientras tengamos al fundador en nuestro poder, tenemos que correr un riesgo. Si no hacemos nada, nos arriesgamos a una guerra larga y sangrienta, La puerta se abrió y Mikasa entró con varias bandejas de comida, logrando mantener el equilibrio sobre sus brazos. Colocó una en el escritorio de Armin, otra en la cama de Eren, y se quedó con la tercera, comiendo la comida de la cocina nada más entrar. Tragó saliva y luego dijo, ¿has podido ver algo a través de tus recuerdos? Eren negó con la cabeza y dijo, son todas, vagas. No se me ocurre nada nuevo. Mikasa hizo una pausa y miró hacia atrás. En silencio, fuera de la habitación, que se mantenía relativamente cálida, se oyeron pasos lentos por el pasillo. Mikasa suspiró cuando los pasos se desvanecieron, murmurando, no me gusta el chico nuevo. ¿Capitán Mike? No para de olerlo todo, es preocupante. Probablemente mantiene cerca a los únicos titanes que quedan en Paradis y cuyo olor puede percibir. ¿Acaso la comandante Aji no lo comparó una vez con un perro? Bien, ahora que el capitán Levi está ayudando a los otros equipos, él es el próximo oficial del cuerpo de exploración con un alto número de titanes eliminados, dijo Armin. Aún así, si es tan peligroso, me preocupa lo que podría pasar si intentara hacerte daño desobedeciendo órdenes. Eren solo se rió y dijo, tengo el poder de destruir el mundo, ¿y te preocupa un capitán del cuerpo de exploración? Mikasa y Armin dijeron al unísono, sigues siendo Eren. Mikasa añadió, aún puedes salir lastimado. Armin añadió, sabemos que puede matarte, así que por supuesto que estaríamos preocupados. Eren levantó las manos en señal de rendición, diciendo, lo tengo. Lo tengo. Caramba, chicos. El trío de Shiganshina guardó silencio por un momento. Fue Armin quien dijo, encontraremos una solución, una en la que podamos deshacernos de los titanes y crear una paz duradera, no es necesario destruir el mundo. Mikasa asintió y dijo, Armin sacará mucho provecho de sus conocimientos académicos aquí. ¿Inteligencia, te refieres a conocimientos, Mikasa? Dije lo que dije. Eren estaba a punto de decir algo cuando escuchó algo a lo lejos. El trío miró por la ventana. La luz de la luna apenas se filtraba entre las nubes de la noche. ¿Qué es eso? Preguntó Mikasa. Parece que están preparando algunos aviones, murmuró Eren.
En el fondo, un mal presentimiento crecía en su estómago. Willy Tibur caminaba de un extremo a otro del centro de mando. El general Osman dijo: deberían estar entrando en la zona de exclusión ahora mismo. Calvi suspiró y dijo: sinceramente, ¿esta es realmente tu mejor estrategia? ¿Enviarles más eldianos? Osman no dijo nada. Willy dijo: vamos, general, si lo hunden, perderemos un viejo barco. Si no lo hacen, sabremos que el plan puede funcionar. Willy asintió y dijo: me preocupa la posibilidad de represalias, han estado increíblemente callados este último mes. Tal vez sean unos cobardes, dijo Osman. Calvi dijo: o tal vez eran sinceros cuando decían que no querían una guerra. Osman miró fijamente al hombre mayor, pero no dijo nada. Un operador marleyano apartó la vista de su radio y dijo: están pasando el bloqueo y haciendo lo que se les ha dicho, señor. Osman dijo: bien, ahora esperamos. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Will sabía que pasarían horas antes de que siquiera escucharan algo y solo dijo: voy a preparar un té. Yo le acompañaré, señor, dijo Calvi, contento de dejar al general de Oriente Medio a cargo de la operación. Mientras ambos hombres caminaban por los pasillos decorados, iluminados en su mayoría por la luz de la luna, a salvo de las miradas indiscretas en la sala de operaciones, Calvi dijo: parece usted preocupado, señor Tibur, si me permite ser tan directo. Se supone que debes preguntar si puede ser tan directo antes de decir algo tan directo, no después. Perdonadme, soy un viejo general cansado, digo lo que pienso. Lo sé, Y. Sí, estoy preocupado. Es una operación de bajo riesgo, señor. ¿Estás de acuerdo con el conflicto? No especialmente, pero como soldado, hago lo que me dicen. Willy dijo: me aterra la posible cifra de muertos, pero estoy de acuerdo, debemos cumplir con nuestro deber independientemente de lo que pensemos, ¿no? Ah, sí, supongo que la respuesta a eso es la cuestión de si lo que estamos haciendo es nuestro deber o no, ¿no? Willy se quedó paralizado, mirando fijamente al tranquilo general mientras el hombre mayor pasaba a su lado. Él preguntó: ¿qué quieres decir con eso? En realidad, nada. Es una simple refutación que diría alguien que, en teoría, estaría discutiendo contigo sobre el tema. ¿Acaso crees que esto no es nuestro deber? Bueno, usted es un Tibur, si me permite ser tan directo, señor. No sabría decir cuál es su deber, pero como soldado, como general, defender a nuestra gente es mi deber, así que apostaría a que esto, en efecto, entra dentro del ámbito de mis obligaciones. Willy se quedó mirando al suelo. Entonces Calvi dijo: por supuesto, en teoría, la refutación sería que no necesariamente estamos defendiendo a nuestra nación ahora, ¿verdad? Pero ese es un argumento para los políticos. Tibur miró fijamente al viejo general por un momento. Decidió guardar silencio y limitarse a rezar para que la operación no provocara ninguna muerte innecesaria. Este no es un buque militar. Transportamos civiles y refugiados. Buscamos asilo en la isla del paraíso. Por favor, no disparen. Connor hizo una mueca al oír el mensaje a todo volumen por la radio. Se dirigió a un operador que simplemente negó con la cabeza. General, por lo que podemos ver, es un antiguo buque de carga, aparentemente propulsado a vapor. Los F-35 no han detectado personal armado en la cubierta. Podrían estar escondidos dentro, murmuró. El oficial británico dijo: o peor aún, podrían ser uno de los bombarderos Titán de Zeke Yeager, programados para transformarse en titanes más adelante. Ya están a menos de 200 kilómetros, señora, dijo Agi, mirando fijamente la computadora que recibía información del puerto. Historia se frotó la sien con nerviosismo y dijo: ¿nos están respondiendo? Sí, pero no podemos entenderlos. Sonaba turco, murmuró el oficial británico. Historia dijo: ¿alguno de tus soldados lo habla? Así podremos dirigirlos correctamente a la orilla. Entonces, ¿vamos a dejar que aterricen?, preguntó Connor. Pues no vamos a hundir un barco civil. Angie dijo: general, por supuesto que hay riesgos, pero podríamos obtener información sobre lo que está sucediendo en otras naciones, y tal vez quede bien el hecho de que no hayamos hundido su barco. La mueca de Connor se acentuó al decir: lo entiendo, pero la posibilidad de que esta nave esté llena de potenciales cambiaformas de titanes es algo que no podemos ignorar. Entonces los mantendremos en la playa hasta que estemos seguros de que no son titanes. Sugirió Historia. El oficial británico dijo: claro, pero ¿qué pasará si envían más barcos llenos de civiles? ¿Muchos más? Historia guardó silencio. Connor se giró hacia el ordenador y dijo:
En nuestra Segunda Guerra Mundial, los alemanes enviaron refugiados hacia los ejércitos aliados, los aliados ignoraron en su mayoría a los civiles, pero eso los ralentizó. Creo que están intentando tantear el terreno para ver si pueden hacer algo similar, o peor. En cualquier caso, nuestra decisión de ahora tendrá consecuencias en el futuro. Historia miró fijamente al frente. Finalmente, dijo, no negué mi derecho a mi padre para tomar el camino fácil, no vamos a hundir ese barco. General, ¿alguno de sus soldados habla el idioma? Connor solo dijo, lo estoy investigando. Fue Ilse Langnar quien dijo, en realidad, general, hay un soldado que está aprendiendo turco específicamente. Dave Emin se aferraba con dificultad al Blackhawk mientras este volaba mar adentro, seguido por un par de helicópteros de ataque A-64 Apache. Aprender turco para hablar con la abuela es una idea genial, hijo. Te ayudará a conectar mejor con tus raíces culturales. Sin embargo, no podía enfadarse demasiado. Si el hecho de que supiera suficiente turco para mantener una conversación ayudara a comunicarse de forma más eficaz con los refugiados, entonces, ¿por qué no? A medida que el Blackhawk se acercaba al vapor, comenzó a descender lentamente. Obviamente, no podía aterrizar en el barco, así que él y los demás tendrían que saltar a bordo. Las luces del Blackhawk iluminaban la cubierta. Varias personas a bordo miraban hacia arriba con evidente temor. Aguanta, ahora. Vete. Gritó el teniente, mientras Dave saltaba, agarrando su M4 mientras literalmente caía al suelo. Los estadounidenses bajaron rápidamente sus rifles cuando los civiles aterrorizados levantaron las manos. Ninguno estaba armado. Claro. Emin, te toca. Gritó el teniente. Dirigiéndose a un hombre más joven, Dave dijo, Bileir de Bledler Ordusu, Yar Mermeki Simburadaiz. Geminin Captain Nerede. Los civiles, hombres, mujeres y niños, apiñados en la cubierta, parecieron atónitos por un momento. Un joven recuperó rápidamente la compostura y, con la misma rapidez, señaló hacia adelante, guiando a los estadounidenses, y dijo algo. Rápidamente los condujo ante el capitán, y Dave dio un paso al frente, pero el joven le explicaba rápidamente las cosas al viejo capitán. El hombre se volvió hacia Dave y rápidamente le preguntó, ¿me llama Lim? Está preguntando qué tiene que hacer. Antes de que pudiera responder al viejo capitán, el teniente dijo, dígale por qué estamos aquí y luego pregúnteles si tienen armas a bordo. Dave contuvo el aliento y dijo, Sizikia Escarakaz, Sonra Gemil y Yanatrakazn Berangibir Yaralan Mabella hasta el Colupolman Controle de Zeiz. Silal Kim se bareme. El capitán sacudió la cabeza y dijo, Silalar Yok. Sopuklar, Onasta. Guberten Inalenda. Dave dijo, nada de armas. 10 niños, enfermos abajo. El teniente murmuró algo. El capitán dijo Bicizorladlar. ¿Eh? Bicizorladlar. Bicizorladlar. ¿Qué está diciendo? Dice que fueron obligados, Dunya Birli. El anciano asintió. Parece que la Unión Mundial los obligó a hacerlo. Entonces, esto es una prueba. Si es una prueba, ¿cómo piensan obtener los resultados? Murmuró Dave. Finger tenía frío. Estar atados a un barco y arrastrados a su lado durante varios metros solía tener ese efecto, pero ¿qué otra opción les quedaba? Al fin y al cabo, no es como si pudiera morir congelada. El océano estaba frío, pero ella podía soportarlo. Observó con cautela cómo los aviones estadounidenses se cernían en el aire y seguían al barco a medida que se acercaba a la costa. Las luces de la guarnición de la isla ahora eran visibles en la oscuridad que solo el océano podía evocar. En ese momento, cortó la cuerda y comenzó a jugar a su juego favorito, el juego de la espera. El barco se acercó peligrosamente a la costa, pero no se hundió. Utilizando unos prismáticos que apenas funcionaban, pudo ver cómo el barco llegaba a los muelles. No se hundió. Ella no escuchó ningún disparo ni vio ningún destello de las bocas de los cañones mientras la fuerza paradis mataba a los civiles. Ella tampoco vio desembarcar a los civiles, pero dudaba que estuvieran muertos. Así que esperó. Y esperó un poco más. Vio llegar a más hombres al puerto. Vio a algunos de los exploradores con sus capas verdes, vio a algunos de los otros hombres con sus extraños uniformes, que eran similares al de Marley pero también bastante diferentes. Cuando empezaron a asomar los primeros rayos del sol, vio lo que necesitaba ver. Se permitió a los civiles abandonar el barco. Eso era todo lo necesario.
No tuvo que presionar con fuerza el cuchillo para hacerse un corte, ni tuvo que preocuparse por los tiburones, ya que se transformó rápidamente en su titán y se sumergió en las profundidades de las olas, nadando rápidamente de regreso a la flota de la Unión Mundial. Una parte de ella se detuvo un instante. Podría ser vista accidentalmente por uno de los helicópteros. Podría eyectarse de su titán por pura casualidad, totalmente por accidente, por supuesto. Podría, sin darse cuenta, ser capturada por esos hombres de otro mundo. Pieck obviamente no pudo. Pero la idea sí le pasó por la cabeza. Oves estaba sentado sobre el Leopard 2, observando cómo se organizaba el campamento de refugiados. El batallón alemán se mantenía a una distancia prudencial por si acaso alguno de sus miembros resultaba ser un soldado armado. El sol, ya alto en el cielo, creaba las condiciones ideales para que los titanes funcionaran a máxima potencia, y si ese era el plan, los tanques debían mantenerse a una distancia prudencial, listos para disparar con toda su potencia. Oves pensó en el proyectil Sabot de 120 milímetros que ya estaba cargado en el tanque, listo para ser disparado contra los civiles. Se estremeció. 100 civiles. Todos los eldianos. Todo ello procedente de la Alianza de Oriente Medio. Todas víctimas de un régimen opresor. Todo ello, técnicamente, supone también una amenaza para las personas que les ayudan. Su capitán suspiró. La hemos fastidiado. Capitán. ¿Te acuerdas de hace unos años? La crisis migratoria. ¿Quién podría olvidarlo? ¿Recuerdan aquellos primeros días? Nuestros sistemas se saturaron, gente mala se mezclaba con gente buena, había vándalos y. Nos guste o no, algunos terroristas, Oves frunció el ceño. Su capitán, aunque no era anciano, había sido criado por personas que en su día fueron alemanas del Este. Incluso ahora, casi 20 años después de la caída del muro de Berlín, casi 20 años después de la reunificación alemana, todavía existía una pequeña diferencia cultural entre quienes vivían en el oeste y quienes vivían en el este. ¿Crees que deberían haber hundido el barco? Preguntó. El hombre mayor suspiró y dijo. No, tal vez obligarlos a darse la vuelta, pero, incluso eso habría sido un error. Nos habríamos expuesto tarde o temprano. Capitán. Simplemente le dimos al enemigo un punto débil. Oves hizo una mueca, mirando al hombre mayor. O bien enviarán más, o. Y esto me preocupa mucho más, Oves, empezarán a utilizar a civiles y no combatientes en su propio beneficio. Oves sintió un escalofrío recorrerle la espalda al percibir el pavor con el que hablaba el capitán de la Bundeswehr. ¿Te enseñan sobre el levantamiento de Varsovia de 1944? Preguntó. Oves solo dijo. Sí, capitán, el hombre solo dijo. Por supuesto que lo hicieron, como debían, por supuesto, pero, me preocupa que podamos ver algo similar aquí. Oves miró más allá de los civiles de aspecto enfermizo que yacían en la playa y dirigió su mirada hacia el océano. Con una mirada de preocupación en los ojos, solo podía rezar para que no llegara a ese extremo. Calvi no sonrió ni celebró mientras Osman decía alegremente. ¿Lo ves? ¿Lo ves? No matarán a civiles eldianos. Los demonios no pueden dañar a otros demonios. Varios hombres, incluso algunos de los suyos, lo animaron con vítores. No importa que la confirmación haya venido de uno de esos demonios. No importa que uno de estos demonios estuviera trabajando activamente para destruir a otros demonios. No importa nada de eso. Calvi no pudo decir nada, ni tampoco ninguno de los otros generales u oficiales, porque, al final, habían encontrado cierto grado de victoria, una pequeña esperanza que podía igualar las condiciones con esos hombres de otro mundo. Osman se giró y dijo. ¿Y bien, señor Tibur? ¿Qué opina ahora de la estrategia? Will sonrió, cansado. Bueno, señor, creo que usted ha demostrado que puede funcionar. Además, es una excelente manera para que los descendientes de esos demonios paguen por sus pecados pasados, ¿no es así? En efecto. En efecto, es el señor Tibur. Willy dijo. Entonces consultaré personalmente con los demás jefes de Estado. Respiró hondo, sintiendo un nudo en el estómago por el autodesprecio mientras intentaba parecer sereno al decir lo que tenía que decir. Cada nación proporcionará civiles eldianos que estarán a bordo de nuestros buques de guerra. Serán un valioso escudo para nuestros hombres que luchan valientemente para detener la amenaza de otro imperio eldiano. Hombres, mujeres, niños, todos debemos poner de nuestra parte, y los eldianos también lo harán. Calvi se limitó a observar cómo los demás hombres aplaudían y vitoreaban al escuchar esas palabras. Miró por la ventana. El cielo azul le devolvió la mirada con indiferencia.
Le reconfortaba el hecho de que sus propios oficiales presentes en la sala no aplaudieran tal propuesta. Pero eso no sirvió de mucho para aliviar el temor que sentía ante la perspectiva de seguir adelante. Todo estaba listo. Cualquier historia que ambos mundos se hubieran propuesto crear estaba llegando a su punto culminante y, nos gustara o no, tenía que terminar en algún lugar. El Imperio Eldiano había sido el final de la historia creada por el otrora poderoso Imperio Marleyano antiguo, y el fin del Imperio Eldiano fue el comienzo de la historia de un mundo moderno con naciones libres de los demonios que una vez lo gobernaron. Y ahora, así que, ¿este es el destino de quienes derrotaron a los demonios? ¿Recurrir a una táctica igual de atroz? Él sonrió. Ah, claro, así es la vida en este mundo.